Muy buenas tardes a todos. Les agradecemos mucho su puntualidad para participar en este que es el quinto módulo del seminario web que estamos desarrollando en alianza con diferentes aliados y actores del ecosistema de innovación y emprendimiento, quienes voluntariamente nos están apoyando con la realización de estas actividades. De antemano, agradecerles también a ustedes su participación y puntualidad. Vamos a iniciar nuestro módulo 5 que corresponde a ciberseguridad con la participación de Byron Prieto, quien además de ser fundador y director comercial en eDiligence, también actualmente nos apoya como profesor del diplomado en ciberseguridad y compliance, que quiere decir cumplimiento, en el diplomado que desarrolla la Universidad de AN y nos está acompañando hoy para complementar esta ruta de formación que hemos iniciado desde la semana pasada, en la cual consideramos de suma importancia que podamos aclarar las dudas e inquietudes que se tienen con relación a cómo maximizar la seguridad de nuestros establecimientos digitales o de nuestros procesos de relacionamiento en digital con nuestros clientes. Entonces, para desarrollar este tema, nos acompaña Byron, a quien le voy a dar el acceso como presentador. Agradecemos mucho que si tienen de repente algún problema con la conectividad en la sala o es de su preferencia, identifiquen en el chat el enlace que tenemos compartido para que puedan ingresar a través de YouTube, por si es de su preferencia o por si surge algún inconveniente de pronto con la conectividad y les resulte más fácil por este medio. Byron, ¿ya tienes acceso para compartir? Hola Claudia, ¿cómo estás? Bien, bien, muchas gracias por aceptar esta invitación y acompañarnos hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Veo pues que es una audiencia pues bien grande, 558 personas ya y creciendo, 60 ya en este pues en este módulo que pues me corresponde dar. Muy buenas tardes a todos. Bueno, pues como Claudia les mencionaba, yo soy emprendedor también. Mi emprendimiento se llama eDiligence. Es una compañía que nació hace cerca de 3 años y nosotros, entre otras cosas, pues uno de nuestros trabajos es el prestar asesoría de seguridad de la información. También, pues como les mencionaba Claudia, pues soy profesor en el diplomado de ciberseguridad y compliance de la Universidad de AN y sobre todo entiendo mucho por las situaciones por las que puede pasar un emprendimiento y pues las cosas o los límites o las barreras que puede llegar a tener un emprendimiento en torno a la seguridad y a la ciberseguridad. En este caso hablaremos de eso y precisamente por eso durante estas 2 horas que me corresponde pues dar este módulo, quiero dar, pues yo pensando en cómo abordar el tema de la seguridad y la privacidad en estos tiempos de cambio, en estos tiempos en donde se están usando más las tecnologías y todo eso, necesariamente pues pensé en traer consejos prácticos, ¿sí? Entiendo que el auditorio o quienes están en estos momentos viendo esta clase online o esta presentación de manera remota, pues tienen muchas dudas con respecto pues a cómo o adelantar en sus emprendimientos, cómo adelantar medidas de seguridad o tener medidas de privacidad lo suficientemente robustas para pues adelantar sus emprendimientos. Justamente por eso pues esta presentación que hago es con unos puntos bastante más que detallados, prácticos, para que ustedes puedan aplicar estos en sus emprendimientos. Seguro de acá van a salir muchísimas preguntas, porque pues cada emprendimiento tiene un enfoque distinto. Trato de hacer como una vista muy general para que pues ustedes puedan aterrizarlo a sus negocios y pues puedan adelantar. Yo creo que el objetivo por lo menos de esta presentación es que ustedes por lo menos tengan la visión clara para, en materia de seguridad y privacidad,
sin llegar a ser tan técnico, pero que ustedes puedan implementar las medidas de seguridad necesarias para que sus emprendimientos pues salgan adelante. Eh, Listo. Los temas que trataré acá pues van a ser tres, ¿sí? Como les decía, cuando pensaba yo en esta presentación quería traerles como cosas muy prácticas. Entonces, lo primero es traer unos consejos muy iniciales de seguridad para emprendedores básicos de lo que usted debe tener en cuenta como emprendedor. Hoy en día los beneficios que nos trae la tecnología, digamos, esta mañana lo hablaba con un amigo y yo decía, gracias a Dios, esta pandemia nos cogió con unas tecnologías desarrolladas, me parece, con unas tecnologías de nube desarrolladas, con unas tecnologías que permiten el teletrabajo con más facilidad. Si esto mismo hubiese pasado hace 10 años, estaríamos en otra situación completamente distinta, de pronto un poco más caótica, y claramente la tecnología nos ha brindado pues esos beneficios que hoy en día pues podemos tener de acercarnos, de unirnos, de hacernos más, de sentirnos un poco más cerca los unos con los otros. Y precisamente eso trae que esa cercanía o esa fácil conectividad pues trae unos riesgos que son riesgos que también se presentaban en escenarios análogos, pero pues son riesgos que se tienen que tratar y se tienen que gestionar. Entonces, mi idea es hoy traerles unos consejos iniciales básicos de seguridad para emprendedores, para sus plataformas, para sus emprendimientos en estos tiempos de cambio, qué tener en cuenta. Como segundo punto, voy a abordar el tema de la protección de datos personales. Necesariamente hablar de ciberseguridad sin hablar de datos personales, pues es como quedar uno cojo. ¿Sí? Entonces, necesariamente les tengo que hablar de protección de datos personales porque una de las esencias o uno de los, y lo veremos más adelante, uno de los vectores de ataques o muchos elementos que pueden afectar esa seguridad tecnológica, esa seguridad digital, pues pueden ser, perdón, uno de los elementos más atacados desde el punto de vista de seguridad digital son los datos personales, lo que la gente busca robar, las bases de datos o la información personal, las contraseñas, etcétera. Entonces, necesariamente hablar de ciberseguridad o hablar de seguridad digital, necesariamente pues implica hablar de datos personales. Y puntualmente hablarles de datos personales, sobre todo en tecnologías en nube, porque pues eso es lo que estamos usando actualmente. Cuando uno piensa en un emprendimiento, ya uno no piensa en comprar 100 servidores o un data center, sino uno ya está pensando en qué tecnologías de nube usar, si lo que quieres es un servicio, si lo que quieres es una plataforma o si lo que quieres es una infraestructura en la nube, pues usted ya está pensando siempre en ese tipo de elementos. Entonces, entonces, partiendo de los datos personales, la protección de datos personales y las tecnologías de nube, ¿qué elementos debemos tener en cuenta? Vuelvo y digo, muy aterrizado pues a los emprendimientos que podamos llegar a tener. Y finalmente voy a tocar un punto importantísimo que es el tema de la gestión de incidentes de seguridad, pues basados en la ley. Siempre es importantísimo tener en cuenta que en materia de cumplimiento y en materia de ciberseguridad y en materia, yo diría que de seguridad de la información, pues digamos, no existen los sistemas 100% seguros, no podemos garantizar una seguridad 100%. Eso es pues prácticamente imposible, ni siquiera en tecnologías de blockchain, porque usted podría decir, sí, blockchain es lo más seguro del mundo, sí, claro, pero para usted introducir información en blockchain, pues usted tiene que pasar por un canal y ese canal pues puede ser modificado, se puede afectar su confidencialidad, su integridad y su disponibilidad. Entonces, antes de llegar a blockchain se puede modificar la información y usted ya queda de alguna manera pues inseguro. Entonces, digamos que hay tecnologías que nos ofrecen unos niveles altos de seguridad, ¿sí? Sin decir eso, pero necesitamos poder alinearlas para que la comunicación entre ellas pues tenga unos niveles adecuados de seguridad. Claramente acá pues hay emprendimientos que hay muchos emprendimientos que, por acá estaba viendo, bueno, ya se escucha, pensé que no, había problemas con la escucha, acabé de ver el chat. Bueno, pues ya está bien. Pueden haber emprendimientos que de pronto tienen una base financiera, ellos tienen unos elementos adicionales desde el punto de vista del cumplimiento de la ley que deban tener. Yo, digamos, durante esta presentación no los voy a abordar, ¿sí? Porque voy a dar una visión general. ¿Sí? Esto es lo que debería tener mínimo un emprendimiento en materia de ciberseguridad para pues salir adelante. ¿Sí? Por supuesto que los datos personales se van a gestionar,
por eso digamos que a diferencia de lo financiero, que no lo voy a tocar, sí voy a tocar el tema de datos personales, porque sí o sí una empresa maneja datos personales, mínimo de sus clientes, de sus proveedores y de sus empleados. ¿Sí? Si hacemos un poquitico una visión desde el punto de vista de las de Porter, que planteaba pues las fuerzas que puede típicamente tener una empresa, uno podría también hacer esas analogías de datos personales y decir mínimo una empresa tiene esos tres elementos, mínimo. Entonces, por eso, en el caso de protección de datos, sí lo abordaré. Entonces, empecemos. Los consejos iniciales de seguridad para emprendedores. 5 consejos prácticos les traigo yo hoy en esta tarde. 5 consejitos prácticos. El primero, ¿sí? El primero es tener mucho cuidado con y atención a los enlaces maliciosos. En esta época del COVID y toda esta pandemia y toda esta cuarentena que nos está haciendo obligar, me llamó la atención dos noticias que leí, una tanto de Google como otra de Microsoft, y es la cantidad de mensajes falsos o con enlaces maliciosos que llegan mediante correo electrónico o no solamente correo, sino SMS o cualquier otro tipo de enlace. Inclusive esta información pues traté de conseguirla lo más actualizada, pero seguramente pues ha cambiado. Hay expertos en seguridad, en ciberseguridad que dicen que la cantidad de enlaces se ha triplicado casi desde el momento, comparándola pues con los meses en donde no estábamos en cuarentena o no usábamos de la misma manera las tecnologías. Esto es de muchísimo cuidado para los emprendimientos, porque, bueno, uno puede decir, pues sí, no hay problema, pues si le pasa a los bancos, ¿por qué no me pasa a mí? Digamos que es importante que haya un control por parte de los emprendimientos y que se sepa en caso de que mi emprendimiento esté siendo usado por gente mala o por hackers o por personas oscuras, ¿sí? Que quieran de alguna manera aprovecharse y robar datos de eso, pues yo de alguna manera tengo que enterarme y hacer una revisión en Internet y saber si de alguna manera o tener algún canal de atención para que mis usuarios de alguna manera me alerten para yo saber qué está pasando con mi negocio. Si bien usted no es el que está desarrollando ese tipo de cosas, si están usando su empresa o su emprendimiento para hacer eso. Entonces, digamos que es importante hacer campañas de educación también para sus usuarios, decirles, no sé, nosotros nunca le vamos a mandar un enlace, tener claro pues que estos enlaces maliciosos pues pueden afectar su negocio desde la perspectiva del negocio hacia su cliente, pero también puede ser algo que le afecte su negocio directamente, un ataque externo a su negocio. Y esto sí que es importante, no solamente desde el punto de vista de cómo entrenar a nuestros proveedores y nuestros clientes, o sea, ese factor externo, sino también ese factor interno, ¿sí? Que son nuestros empleados, aclararles pues que pues el tema de tener mucho cuidado con los enlaces a lo que le den clic, porque pues imagínense en estos momentos de pandemia que, no sé, alguno de sus empleados, alguno de sus colaboradores, pues se le entre un ransomware, por ejemplo, que se le secuestre la información, pues va a ralentizar el trabajo, todas las operaciones se van a poner más lentas, dependiendo del computador, pues o de la persona que se haya visto afectada, pues va a afectar la organización. ¿Sí? Entonces, digamos que esto es bien importante tener en cuenta a la hora también, no solamente de cara al riesgo reputacional, sino de cara al riesgo también interno en mi compañía. ¿Sí? Entonces, es bien importante empezar a hacer campañas, enseñarle a nuestros colaboradores, darles información, no sé, antes por WhatsApp te voy a mandar un enlace, o sea, que la persona sepa y que no sea algo sorpresivo y que de pronto pueda hacer caer en error a nuestros colaboradores. Entonces, es de mucho cuidado, digamos que los enlaces maliciosos o enlaces con malware, pues no solamente transmiten virus, o sea, pues, el típico virus que de pronto me daña un par de archivos, sino que me puede secuestrar la información, inclusive se pueden instalar programas espías para saber muchísimo más, usted puede poner en riesgo la información de su compañía, entonces digamos que esos enlaces maliciosos pueden ser una puerta abierta en una estructura en cualquier sistema de información de una organización que puede pues afectar a la organización. Por acá voy a tratar de responder preguntas. Si se me escapan, les pido excusas y le pido de pronto a Claudia que me ayude a sintetizarlas.
sintetizándolas, acá me hace una pregunta que qué controles son los más recomendados para salvaguardar la información en caso de que esto se dé. Pues digamos que, mira, los enlaces maliciosos o los controles, ya les iba a hablar un poquito de controles más adelante, te me adelantaste un poco, pero digamos que uno puede pensar en muchos tipos de controles, los iba a mencionar más adelante, como les decía, pero uno, por ejemplo, puede ser controles de tipo administrativo como educación, ¿sí? Enseñarle a la gente, alertarlos antes de enviarle un enlace, estar muy prevenidos, siempre pensar mal, por ejemplo, es importante. Bueno, vamos a dejar preguntas al final, listo. Entonces, pero ya tengo que acabar de responder esta. Pero también hay controles de tipo tecnológico, ¿sí? Claro, los controles de tipo tecnológico implican una inversión, ¿no? Invertir a veces, pues, si se logra conseguir con software libre, fabuloso, pero a veces hay algún tipo de inversión. Entonces, comprar no solamente antivirus, sino sistemas que protejan Internet, que controlen el spam, por ejemplo, los a la hora de que lleguen correos, pero lo que yo les puedo decir es que en mi experiencia, ni siquiera con esos controles tecnológicos se puede controlar absolutamente los enlaces que puedan llegar a su correo electrónico. Entonces, sí es importante en ese caso, digamos, sistemas como G Suite o Office 365, si muchos emprendedores lo usan, pues digamos que ya tienen como tal sistemas anti-spam y ya le ayudan a usted a que sus enlaces maliciosos pues se vayan de pronto a una bandeja de correo no deseado, de pronto esté en algunas listas negras ya el dominio, entonces permita de alguna manera controlar ese tipo de cosas, pero ni aún así ese tipo de controles tecnológicos se quedan cortos frente al control administrativo de la capacitación, el control humano, esas medidas humanas que puedan existir de controlar al ser humano, de hacer unas capacitaciones, de tener unos protocolos para el tema de envío de ese tipo de enlaces, sobre todo si ustedes envían enlaces entre colaboradores de la empresa, pues digamos se tienen que tener unos controles claros, por lo menos saber qué tipo de enlaces son o cómo están el encabezado, para que si usted ve un dominio distinto, perdón, pues usted ya empieza a sospechar de esa cuestión. Entonces, digamos que eso es importante tener en cuenta. Estos enlaces van a seguir creciendo, es algo que no se puede controlar desde el punto de vista de que se deje, de que de alguna manera no hayan más enlaces, es imposible, siempre van a haber más enlaces y más ahorita en este tiempo, pero podemos tomar medidas o tecnológicas o humanas, controles tecnológicos o humanos para aplicar pues a que esto no suceda. Eso es como el primer consejo que les doy. Igual ahorita vamos a profundizar en el tema de controles, como les dije. Lo segundo es revisar muy bien la dirección de correos que llegan evitando remitentes sospechosos. Y esto voy a hacer puntualmente alusión a un tipo de estafa, que es la estafa del SEO o la estafa, esta estafa es bien famosa y bien conocida pues por varios seguramente, y consiste son sí, 4 pasos principalmente de este tipo de estafas, y es pero todo va enfocado, yo diría que el punto 2, que es la ingeniería social. Primero se identifica un vector, o sea, a quién voy a atacarlo, a quién voy a atacar, la empresa, saber un poco de la empresa, es el objetivo de este tipo también tiene, perdón, este tipo de ataques, aparte del ataque del SEO, se llama el Business Email Compromise, que es el BEC, también es conocido así, pues por sus siglas en inglés, y consiste, digamos, en identificar un objetivo. Entonces, digamos que los ciberdelincuentes reconocen, recopilan información acerca de una empresa, la tienen clara, identifican su organigrama, de pronto si está en internet, saben un poquito en qué consiste la empresa. Luego hacen un ejercicio de ingeniería social, que es el paso 2. En realidad a mí me parece que todo es ingeniería social, pero pues me parece que es una buena forma de diferenciar pues eso. Luego de que ya tiene identificada la empresa, hacen una labor de ingeniería social, de pronto identifican nombres, ya de pronto saben el correo electrónico de funcionarios, ¿sí? Entonces, por decir algo, si el correo electrónico de mi empresa, por decir algo, es @ediligence.co, entonces ya le cambian una L por una I para que no se note mucho la diferencia en el typo, pues en la forma de escribir el dominio. Entonces ya de alguna manera logran empezar a la tercera parte, que es una recolección de datos, ¿sí? Que implica inclusive una comunicación,
¿sí? En donde ya empieza el CEO o el director de una compañía, empiezan a suplantarlo y él empieza a saludar, a dar órdenes a diferentes personas, en especial a las que hacen las transferencias bancarias. Y al final, que es el punto 4, ya se realiza una transferencia. Después de que ya entra en comunicación esta persona, le pregunta, le da alguna orden o algo así. Al final le pide una transferencia diciéndole, ay, por favor hágame una transferencia bancaria a tal cuenta. ¿Sí? Yo sé que a ustedes de pronto uno escucha este tipo de riesgos y es un riesgo que sucede bastante. Tengo varios clientes que pues, les han pasado por este tipo de situaciones y ellos, digamos, o sea, uno dice, pero ¿cómo pueden caer en esto? O sea, pero créanme que es algo que puede ser muy real, inclusive a veces hay ayudas de personal interno de la compañía en algunas ocasiones, pero digamos que este tipo de estafas es muy normal, son muy comunes. Entonces, pues ustedes se pueden encontrar en resumen, con una persona que le empieza a escribir, que pareciera que fuera el director, y le empieza a decir, oiga, haga una transferencia a tal persona. Digamos que cómo se minimizan ese tipo de riesgos. Volvemos, acá podemos, este tipo de riesgos se controlan con controles netamente procedimentales o administrativos. ¿Sí? Es simplemente teniendo claro que el que paga recibe una orden, pero por decir algo también recibe una orden al mismo tiempo por WhatsApp, o la persona que paga antes escribe un correo, llama al dueño de la información como para corroborar que esa información sea cierta, y así se evitan ese tipo de estafas. Por ejemplo, tan sencillo como lo que les digo ahí, revisar muy bien la dirección del correo que se está enviando. O sea, confirmar que no diga y que no tenga pequeños cambios que haga que no se note el dominio y usted pues crea que está hablando con la persona que es. Entonces digamos que estar muy pendientes de eso. Este tipo de ataques son ataques dirigidos. Entonces en realidad son ataques que ya están planeados y saben la empresa. Como les digo, hay una etapa 1 de identificación que es donde se perfila de alguna manera la empresa y no son ataques como tan generales como si pasa con los enlaces. ¿Sí? Que el tipo de enlaces de Internet que les mencionaba anteriormente. Entonces, control para esto, veamos muy bien correos electrónicos, capacitemos a la gente en este tipo de situaciones y también pues montemos procedimientos. ¿Sí? Es el otro tipo de procedimientos para que a la hora de realizar cualquier pago se tengan determinados controles, determinados filtros antes de realizarlo. Entonces, digamos que esa es otra variable importante. Un tercer consejo que les traigo hoy es la implementación de contraseñas. ¿Sí? Una buena implementación de contraseñas robustas. ¿Sí? No dejar la contraseña Superman 01, el 1234566, ese tipo de contraseñas o el admin, hoy en día, y vamos a ver ahora que uno de los principales componentes o vectores de ataque de cualquier atacante, valga la redundancia, son pues, la parte de la autenticación. ¿Sí? Entonces, si yo logro, o sea, ¿de qué me sirve vivir en un búnker? Me adelanto un poco, si pues yo tengo una seguridad, si tengo la puerta abierta pues de ese búnker. Entonces, digamos que de alguna manera las contraseñas robustas lo que sirven es para poner un primer filtro de seguridad en nuestro perímetro y que de alguna manera pues no puedan entrar a eso. Yo, como les dije, traigo consejos muy pedagógicos. Entonces, lo primero que les digo es para crear la contraseña robusta, pues yo recomiendo mucho una metodología que está en internet, la pueden buscar, se llama el de T4Go. Esa herramienta o esa metodología, ya les voy a explicar cómo funciona. Eso tiene un montón de complejidades, ustedes la pueden estudiar en internet, pero yo les voy a enseñar cómo hacer una contraseña. Y eso es lo que hoy les vengo a decir. ¿Cómo vamos a hacer una contraseña robusta? Entonces, por decir algo, voy a hacer esto, voy a salir un momentito de la presentación para hacer una contraseña robusta con ustedes. Pensemos en una frase. ¿Sí? Entonces yo voy a pensar en una frase, por ejemplo, esta cuarentena está muy dura, poniendo eso. ¿Sí? Entonces yo pienso en esta frase y vamos a hacer una contraseña robusta a partir de esa frase. Tomo las dos primeras letras de cada una de las frases, de cada una de las oraciones que están en esa oración que me acabo de inventar. Tomo las dos primeras letras y ustedes sí se van a acordar de la frase, luego por consiguiente van a llegar muy rápido a la contraseña
digo, a la frase y me quedan esas. Esa frase, esa palabra que me queda ahí después de haber extraído las dos primeras letras de cada oración, pues digamos que ya es una frase que pues no es conocida, entonces ya ahí vamos bien, ¿sí? Pero todavía no ha acabado nuestra contraseña ahí. Yo puedo, por ejemplo, a esta contraseña añadirle un carácter especial, ¿sí? Para que, pues, quede interesante. Voy a añadirle el ampersand, ¿sí? Pues, puede ser cualquiera, el que ustedes quieran, una más, un menos, eso lo usan bastante, un signo de interrogación, bueno, la que quieran. Yo acá le añado el ampersand y voy a quitarle esta mayúscula inicial, simplemente para tenerla todo en mayúsculas. Acá veo dónde ponemos las mayúsculas y le añado algo que se le conoce como el factor de ti, que es como, por ejemplo, el factor de ti es, por ejemplo, si mi contraseña es para Google, le añado una G, o si es para Facebook, le añado una F, o si es para Instagram, le añado una I, ¿sí? En fin, dependiendo lo que ustedes quieran manejar y el nivel de complejidad. Entonces le añadí el factor, supongamos que es una contraseña para Facebook, ¿sí? Entonces le añadí la F. Ahora va una parte adicional que es dentro de esta oración o de estas dos letras de la oración, yo puedo cambiar letras por números, que es como a veces lo hacen, pues se hace, digamos que la E se asocia al 3, la I se asocia al 1, la A al 4, ¿sí? Y así sucesivamente. Acá yo solamente voy a modificar la E por un 3, ¿sí? Solamente voy a hacer eso, ¿sí? Para no complicarlo. Y voy a añadir una mayúscula. Supongamos que para no enredarme voy a coger mi factor de pi y lo pongo en mayúscula. Esa es una contraseña robusta, ¿sí? Esa es una contraseña que puedo cambiar. A veces, por ejemplo, algunos lo que sugieren es cambiar después el 3 cuando usted quiera modificar, por ejemplo, se me ocurre acá, digamos, hay sistemas que piden periódicamente cambiar la contraseña. Lo que yo sugiero es cambiar el 3 por un 4, luego por un 5 y sigue evolucionando ahí en la medida que van pasando los meses y ahí usted ya tiene, a partir del número inicial, ¿sí? Puedo ir haciendo cambios. Pero pues digamos que la modificación sí la dejo a criterio de cada uno. Por ejemplo, puede arrancar con un 1 y después va con un 2 y luego va con un 3 y va con un 4 y ahí le va a durar pues por toda la vida cada vez que usted quiera realizar el cambio de contraseña. Así se construye una contraseña. Hasta acá la tenemos clara para la construcción de contraseñas. Las preguntas al final, pero si tienen dudas con la construcción de contraseñas, aprendimos a construir contraseñas. Si logré explicarles cómo cambiar, a crear una contraseña, creo que ya logré el objetivo de esta clase, por lo menos de una parte importante del objetivo. Bueno, si tienen Varias dudas, acá los... personas nos confirman que sí, que estuvo claro, pero hay una pregunta que nos hacen varias personas sobre la página que sugeriste para utilizar la creación de estas contraseñas. Ah, claro, no, no es una página. Muchas gracias, querida Claudia. A ver, no es una página, en realidad es una metodología. Lo busquen en Google como el de T4Go, ahí como está acá en la parte moradita, ya les pongo perdón, el puntero del mouse. Ay, Dios. En realidad es una metodología. Esto creo que se lo inventó un argentino, un genio, me imagino yo. Es esto que está acá en moradito, que ven acá. Esto es la metodología. La buscan en Google y creo que le sale mucha documentación del tema. Hay un de T4Go para complejo, de variable compleja, de variable simple. Bueno, como lo quieran hacer, yo lo que les digo es la contraseña al final es personal. ¿Sí? Como les dije acá, esto fue un ejercicio que hice cómo crear una contraseña fácil, pues acá en 10 minutos, pero usted lo puede hacer lo complejo que quiera. Lo que me llamó la atención de este método es que si ustedes se dan cuenta, tienen mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales, que es lo que normalmente un sistema de información robusto exige. Importante eso, ¿no? Porque acá seguramente hay varios desarrolladores que también, pues, tienen sistemas que necesitan de alguna manera acceder necesitan pues tienen bases de datos con usuarios que tienen que acceder, plataformas de pago, etcétera. Sí, estoy pensando de esa manera. O sea, esto es importante para ustedes y es, por ejemplo, implementar sistemas que evalúen esa contraseña, algoritmos que evalúen esa contraseña con hashes, por ejemplo. ¿Sí? Que almacenen esa contraseña a través de hashes, ¿no? Eso es importantísimo también, pero que evalúen la contraseña y le digan, no, un momentico, usted no me está metiendo ni números ni caracteres especiales, usted sácame el favor, métamela, y si no, no lo dejo avanzar. Ese tipo de cosas son buenas, aunque, ojo, y eso lo voy a hablar más adelante, tienen que evaluarlo muy bien con sus áreas de UX y con las de
con toda la parte de marketing y toda la parte, porque a veces eso puede limitar un poco el UX y ahí tienen que evaluarlo como negocio. Sí, eso sí, ya cada emprendimiento pues tiene que saber cómo ponerlo, pero pues puede ser una buena medida técnica. Listo. Muy bien. Bien. Vamos con un cuarto consejito. Les dije que eran 5 consejos los que les traía, y es la implementación de cifrados, de medidas de cifrado. Eso es una medida tecnológica, no es una medida ni procedimental ni administrativa, pero implementar cifrados en todos los niveles. Por eso ahí les planteaba cifrados en documentos, si ustedes consideran que es información importante. Ya acabamos de hablar de la clasificación de información, pero si ustedes consideran que es información relevante, protegida por acuerdos de confidencialidad, es información que debería en teoría ir cifrada. ¿Sí? Cifrado también de dispositivos, computadores, celulares, ¿sí? La implementación de cifrados de todo tipo. Hoy en día el cifrado ya no es algo tan complejo, ¿sí? El cifrado, hoy en día ya versiones de sistemas operativos de Windows Professional ya traen sus sistemas de BitLocker implementados, son sistemas de cifrado robustos. Hoy en día ya con simplemente con comprar una aplicación para Android ya, o el mismo Android ya puede habilitar la opción para cifrar los dispositivos, los celulares, implementar medidas de cifrados, porque pues es información, pues ustedes saben que están manejando la información de la compañía. Entonces pues digamos que implementar cifrados también, hay otros cifrados un poco más robustos, que es el cifrado en correos electrónicos. Ya si usted lo considera, pues que lo debe implementar. Hay sistemas pues de cifrado, tienen un costo, pues todo eso tienen que entrar a evaluar, pues la organización se implementa eso. Cifrados en nube, por ejemplo, también, si tenemos infraestructuras en nube o plataformas en nube, típicamente los servicios, el software as a service, típicamente ya tiene sistemas de cifrado. Entonces digamos que eso pues también se puede entrar a evaluar. Muy bien, sí, pues password, por ejemplo, pues Manuel, creo que ahí sí no es la idea, pero la idea de T4Go es hacer algo un poco más robusto. Listo. Bien, vamos avanzando. Muy bien. Y como un quinto punto, un quinto consejo es, por favor, eh, dijimos que los sistemas no son 100% seguros. Y entonces, claramente pueden pasar incidentes de seguridad a cualquiera. ¿Sí? Al experto de seguridad, más experto de seguridad, le pueden pasar incidentes de seguridad. Los médicos también se mueren. Entonces, todos absolutamente estamos en riesgo, todos tenemos la necesidad de implementar controles, pero pues hay esos controles que a veces uno implementa, se pueden saltar. ¿Sí? En esto no es un tema de egos, o sea, no es de que yo soy mi sistema es el más seguro del mundo y nadie lo va a tumbar, porque pues seguramente le va a pasar lo del Titanic, ¿no? Entonces se las cree mucho y después termina hundido. Entonces digamos que en esto es un tema de dejar egos a un lado, y en caso de que en algún momento pase algún incidente de seguridad, informen a las autoridades, porque digamos yo he tenido la oportunidad de ver muchos documentos de gestión de incidentes de seguridad, y cada vez que veo esos documentos de gestión de incidentes nunca veo por ningún lado que digan que van a informar a las autoridades. Sí, claro, le dicen al de sistemas, el de sistemas apaga el incendio, le dicen de pronto pues obviamente al oficial de seguridad de la información, de pronto al oficial de privacidad si son muy juiciosos, o al oficial de cumplimiento, bueno, en fin, pero nunca tienen como dentro de sus procedimientos informar a las autoridades, y estas son, creo yo, las más importantes. En Colombia tenemos, por ejemplo, el Colcer, que es el Grupo de Respuesta a Emergencias Cibernéticas de Colombia, y pues pues claramente esta entidad pues es la encargada de unificar todos los incidentes de seguridad que puedan haber, y puede de alguna manera dar un trato y hacer un trabajo conjunto en varias empresas que puedan tener el mismo problema. ¿Sí? Por ejemplo, lo que pasó con WannaCry, pues digamos que de alguna manera es algo que le permite a entidades públicas como el Colcer o el Centro Cibernético de la Policía, que es también conocido en Internet, en Twitter, por ejemplo, como el CAI virtual, ¿sí? De alguna manera uno reportar. El objetivo de reportar no es que cojan al ladrón, seguramente pues va a ser muy complicado, ojalá que sí,
y hay varios casos en los que sí, pero lo importante es unificar información para que sepan que de pronto están haciendo un ataque masivo o que es un ataque puntual. Entonces, de alguna manera, informar a las autoridades sirve bastante para efectos de la gestión que se le pueda dar posterior a ese incidente. Claramente, digo, no es de esperar que con eso van a coger al ladrón ya, pero sí por lo menos darle algún tipo de gestión a ese incidente de manera global, de manera desde el punto de vista del país. Muy bien. Ok, esto no me está avanzando. Listo. Vamos con, esos son los 5 consejitos prácticos que les traía hoy. Y vamos ahora sí a hablar de los datos personales. Permítanme que no me está funcionando la presentación. Listo ya. Vamos a hablar de los datos personales, de la protección de datos personales y qué elementos debemos tener en cuenta en las tecnologías de nube. ¿Sí? Lo primero que yo hablo es siempre el gran reto de la privacidad y de los datos personales es que se alineen con la seguridad de la información. ¿Sí? Entonces, nosotros pensamos en políticas de seguridad de la información y los que son expertos en seguridad de la información o en ciberseguridad están pensando siempre en su política de seguridad, en sus procedimientos, en sus estándares, pero se olvidan por completo de la responsabilidad que hay en materia de datos personales. ¿Sí? De hecho, pocos, y son pocos los que he escuchado yo, expertos en seguridad de la información que que se sepan el régimen de protección de datos colombiano, ¿sí? Mucho menos el europeo. Entonces, digamos que es importante que el experto en seguridad de la información entienda la trascendencia que hay en cada incidente de seguridad, en cada problema de seguridad que haya en torno pues, a los datos personales y la responsabilidad legal que puede existir. No solamente desde el punto de vista penal o de irse a la cárcel o cosas así, que también los hay, sí, sino desde el punto de vista administrativo, que tenemos una autoridad de protección de datos personales, que es la Superintendencia de Industria y Comercio, que ellos tienen el deber de vigilar datos personales y el deber de ver brechas de seguridad de la información. Entonces, de pronto, ese incidente de seguridad tonto que usted no reportó, que usted dijo eso se arregla rápido, venga y formateamos o arreglamos o solucionamos de alguna manera técnica, se nos olvida entender que también hay una trascendencia y de pronto algún consumidor, algún cliente, algún proveedor, algún empleado se queja ante la Autoridad de Protección de Datos Personales, de pronto usted empieza una investigación administrativa por parte de la SIC y ya un problema que al parecer fue manejable o pequeño se convirtió en una gran bola de nieve que de pronto se vuelve incontrolable. Entonces, digamos que es importante que el gran reto, digo yo, de la privacidad y de la seguridad de la información es que no se peleen, que el oficial de privacidad no esté por un lado y el oficial de seguridad por otro lado, sino que los dos trabajen en equipo y los procedimientos, los estándares, todo esté incluido y además como en el lenguaje adecuado para que no solamente lo entienda el experto en seguridad de la información, sino que también lo pueda entender una autoridad o un abogado experto en privacidad y en tecnología. Digamos que ese es un tema que se debe alinear. Acá, claro, pues yo no soy abogado, yo soy ingeniero de sistemas, por eso es que, pero sí he trabajado toda mi vida con abogados y sé el problema que puede haber a veces para una compañía cuando el lenguaje técnico de alguna manera hace que se nuble el verdadero objetivo que es entender rápidamente cómo gestiona los datos personales y cómo gestiona la seguridad en esos datos personales una compañía. Entonces, digamos que ese es el gran reto. Las tecnologías de nube, pues claramente, pues tienen muchos elementos, muchas cosas muy favorables, como les decía hoy, pero yo les sugiero, o en esta charla les voy a sugerir unos elementos a tener en cuenta para la gestión de esas tecnologías de nube. Lo primero es que uno no debe satanizar la nube. ¿Sí? La nube se debe gestionar, no satanizar. ¿Por qué? Porque si ustedes se leen la ley 1581, que es el régimen de protección de datos personales, hay por allá en el artículo 4 un principio que es el principio de acceso y circulación restringida. Y el principio de acceso y circulación restringida por allá dice, creo que al principio, el principio dice los datos personales, salvo la información pública, no podrá estar disponible en Internet. Entonces, claro, usted lee eso sin leer el resto y usted dice, pues esta vaina es el horror, o sea, a mí me toca más o menos pues no usar internet. ¿Y qué sería de nuestras vidas hoy si no usamos internet? ¿Qué sería de nuestras vidas si no nos podemos reunir por una plataforma de reuniones o si no podemos acceder a nuestros archivos en la oficina a través de cualquier sistema de nube? ¿Sí? Eso sería pues sería algo pues imposible, o sea, vuelvo y les digo,
nuestra cuarentena no sería de pronto tan amable como ha sido hasta ahora. Entonces, digamos que claramente ver eso, pues de alguna manera lo lleva a uno a satanizar el Internet o los servicios de nube, ¿sí? Y eso no debe ser así, se debe gestionar. Ya vamos a ver ahorita más adelante en ese artículo que dice, pero lo primero que debemos tener en cuenta para la gestión de nube o trabajar nuestros sistemas de nube con una adecuada ciberseguridad, con una adecuada seguridad digital y también una adecuada protección de datos es tener clara la clasificación de la información. ¿Sí? Para esto no se necesita tener una empresa gigante y ser una multinacional, sino que uno debe implementar medidas de clasificación de información, perdón, medidas de clasificación de información pues adecuadas, ¿sí? No tan robustas, no tan complejas. Si usted es un emprendimiento, pues usted tiene que tener la clasificación de información, pues no sé, básese, por ejemplo, en los tipos de datos que usted trata, ¿sí? Por ejemplo, si usted ve que usted está manejando información clínica, ¿sí? Pues son datos sensibles. Si usted está manejando información biométrica, pues hay información sensible. Entonces, ese tipo de información pues la debe tratar uno diferente que el correo a cualquier empleado que usted le envíe de pronto con algún dato de un empleado. ¿Sí? Digamos que ahí, dependiendo del tipo de información, yo clasifico, el tipo de datos, yo clasifico mi información. También, por ejemplo, en qué momento está el dato en este momento en mi sistema, si yo lo recolecté, lo estoy almacenando, lo estoy usando, en estos momentos está en circulación, o de pronto o de pronto son datos que están almacenados y ya están almacenados en alguna especie de retención documental, y usted dice, no, esto en cualquier momento, pues después de que pase un tiempo lo borro. Y entonces digamos que dependiendo del ciclo en el que esté ese dato, también yo puedo clasificar mi información. ¿Sí? Eso lo hace un poco más o menos importante, puede ser una variable. No quiere decir que todos los datos que no estén que estén almacenados, pues, o que estén para supresión, pues yo no les voy a montar unas medidas de seguridad adecuadas. Pilas con eso, porque pues de pronto si son datos que, no sé, los contadores necesitan para hacer sus cuentas contables o que, no sé, el código de comercio dice que tiene que mantenerse por 5 años, ahí hay otras variables, ¿no? No estoy acá generalizando. Solamente les estoy dando unos tips para saber qué información clasificar y cómo clasificarla. Acá, por ejemplo, la relevancia que hay para el negocio, por supuesto, esa es la más importante. ¿Qué tan relevante es ese dato o esa información para mi negocio? Y dependiendo de esa relevancia, yo la clasifico. Vuelvo y digo, no se enreden, si son emprendedores, pueden tener solo dos tipos de clasificación: información ultra confidencial, información confidencial, punto final, por ejemplo. Sí, eso es algo que se me acaba de ocurrir. Por ejemplo, la OEA sacó un documento hace poco, y lo pueden buscar, que es acerca de la clasificación de información, lo buscan en Google. Y en ese documento hay claro, el enfoque de ese documento es más para entidades públicas, pero pues digamos que un emprendedor con o sea, uno lo lee con la visión de emprendedor, se le pueden ocurrir buenas ideas. Por ejemplo, ellos dicen que la clasificación de información en la clasificación de información se debe tener en cuenta la sensibilidad de la información, el valor de la misma y la criticidad. Son tres factores que se deben tener en cuenta. ¿Sí? Y ellos plantean ahí como varios estándares. ¿Sí? Ellos dicen confidencial, pública y reservada, por decir algo. Ellos plantean algo así como esos tres elementos. Entonces, digamos que ustedes pueden adoptar el mismo y ustedes dicen, no, pero, por ejemplo, si es toda información que está bajo acuerdo de confidencialidad, pues todo esto es información confidencial. ¿Y qué puede ver la información confidencial? No solo la junta directiva o solo los dueños. ¿Sí? Los empleados no pueden ver esa información. Bueno, dependiendo el negocio, ustedes pueden darle cierta clasificación, pues, a la información para saber qué información, cuál es el objetivo de clasificar la información. Pues, qué niveles de seguridad le pongo. Puede haber información tan hiper mega sensible que ni siquiera debe estar en la nube, ¿sí? Que debe estar metida en una caja fuerte, por ejemplo. ¿Sí? Es decir, no sé hasta qué punto, pero dependiendo de ese nivel de sensibilidad, valor o criticidad, como lo plantea la OEA, o los tres elementos anteriores que les mencionaba, tipos de datos personales, la etapa del ciclo en la que está o la relevancia de esos datos para el negocio, dependiendo de lo que yo vea, yo diga, no, esta información ni siquiera puede estar en Internet, no puede estar ni en un computador, va a estar en una USB guardado en un disco, en una caja fuerte. No sé, eso es un extremo válido, pero parte
de una clasificación de información, como puede haber información que usted dice, no, es suficiente que esté en Internet, pero que tenga unas buenas medidas de seguridad, por ejemplo, unas contraseñas robustas, unos controles de acceso adecuados. Entonces, digamos que dependiendo cada información, usted dice, bueno, esto puede, tengan en cuenta que hoy en día, pues respecto a la información financiera, por ejemplo, pues muchos bancos ya están trabajando en la nube, ¿sí? Ya tienen sus sistemas de nube. Entonces, digamos que pues no está mal pensar en la nube para ese tipo de cosas, siempre y cuando haya unas medidas adecuadas de seguridad. Entre otras, pues los 5 consejos que les mencioné al principio. El segundo punto importante para el tema de gestión en la nube es la autenticación. ¿Sí? De nada nos sirve, y miren que ese mismo principio de acceso y circulación restringida que les mencionaba ahorita cuando les hablaba del régimen de protección de datos personales, la ley 1581, les decía que el artículo 4 menciona un principio que es el de acceso y circulación restringida, que arranca diciendo, no, pero es que Internet, usted no puede subir información a Internet, pero después dice más adelante que dice, salvo que el acceso sea técnicamente controlable para brindar un conocimiento restringido solo a los titulares o terceros autorizados conforme a la presente ley. Ojo, un conocimiento restringido. Ahí nos está hablando simplemente, o sea, simplemente no, sino porque puede llegar a ser muy complejo, nos está hablando de el acceso, de la autenticación, del control de acceso que a uno le enseñan también en la universidad cuando está estudiando seguridad, ¿sí? ¿Cuál es ese control de acceso? Pues hay muchos métodos para realizar controles de acceso. De nada nos sirve estar la nube. Piensen ustedes que la nube es como estar en un búnker, ¿sí? O Microsoft, Google, Amazon, que son los 3 grandes, pero muchas otras empresas que prestan servicios en nube, servicios, infraestructura o plataforma en nube, ellos digamos, ofrecen unas medidas de seguridad, inclusive uno lee las medidas de seguridad que tienen cualquiera de ellos y cumplen con estándares internacionales, ISO 27000, PCI, bueno, un montonón de estándares, ¿sí? Que cumplen esas empresas. Uno pensaría que después de que lee todos esos estándares, pues más o menos mi oficina va a quedar en un búnker, algo así como lo que ven ahí en la diapositiva. Eso va a quedar pues como en un búnker, pero de nada sirve que nuestros datos o la información de nuestra compañía esté ahí si yo la entrada la aseguro de esta manera, ¿sí? Con una clave admin, por ejemplo. Entonces, de nada sirve eso. ¿Sí? Entonces, muchos vectores de ataque de muchos hackers y muchos delincuentes es ese. No van a atacar el búnker, sino van a la puerta. Alguna vez escuché a algún experto en seguridad que decía, que me decía, pues la mejor forma de que alguien sepa la contraseña de otro es preguntándosela, ¿sí? Entonces, y es cierto, ustedes hagan el ejercicio, le preguntan la contraseña a alguien y la cuentan como si fuera cualquier cosa. Cuando si nosotros pasamos una contraseña que es un dato personal al régimen de protección de datos colombiano o europeo, una contraseña es un dato privado, ni siquiera es un dato semiprivado o público, es un dato privado la contraseña. Entonces, pues son cosas que se tienen que tener pues muy en cuenta y muy controlado. Pero también está el otro pecado, que o ponemos una contraseña así o ponemos unas medidas de seguridad que quien va a entrar pues tiene que hacer eso. ¿Sí? Entonces, también todo extremo en este punto, y eso ya lo vamos a hablar del dilema de la seguridad de la información, pero también poner demasiadas medidas de seguridad, pues tampoco hace usable el sistema. ¿Sí? Entonces, pues usted también pone muchas medidas de seguridad y pues tampoco sus usuarios van a poder entrar. Entonces, ¿qué recomendación les doy con el tema de la autenticación puntualmente? La autenticación se hace por 3 métodos. ¿Sí? Algo que yo sé, algo que yo soy y algo que yo tengo. ¿Sí? Algo que yo sé que es, pues su contraseña. Algo que yo soy, pues eventualmente su rostro o su huella digital, algún dato biométrico necesariamente es algo que usted es, que compruebe. Pero también está el tema de algo que usted tiene, por ejemplo, su celular. Entonces, dependiendo qué recomendación yo les doy, dependiendo de la criticidad y como usted ya ha hecho una clasificación de datos, pues usted puede decir, bueno, por ejemplo, esta información como es tan delicada, pues le voy a aplicar 2 factores de autenticación. ¿Cuáles son los más baratos, entre comillas, en el mercado o más asequibles? ¿Sí? Pues algo que yo sé y algo que yo tengo. Por eso es que hoy en día existe el doble factor de autenticación o el OTP. ¿Sí? Que es, usted pone una clave y le llega un mensaje de texto a su celular. ¿Qué está haciendo él ahí? Evaluando algo que usted sabe y algo que usted tiene. ¿Sí? No algo que usted es. Porque además, ojo con esto, estimada audiencia. ¿Sí?
si usted piensa en un tercer nivel, porque usted dice, no, esto mejor dicho hay que meterle toda la seguridad del mundo. Entonces pongámosle también un control biométrico o algo que el usuario sea, ¿sí? De la cara, la huella, el iris, bueno, qué sé yo, ¿sí? Y ojo con eso porque usted ahí eventualmente en algunos casos podría estar almacenando o tratando datos biométricos. Y los datos biométricos los define la ley 1581 como datos sensibles. Y si son sensibles, usted tiene que tener un montón de medidas de seguridad. Entonces, evalúenlo. Yo lo que les digo es evalúenlo. No pongan tantas medidas de seguridad que usted se gane responsabilidades que no valen la pena. ¿Sí? Entonces, a veces es suficiente con una muy buena contraseña y con un buen sistema OTP montado y eso es suficiente. Pero hay casos en los que usted dice, no, definitivamente a esto toca meterle todo el arsenal. Entonces, si va todo el arsenal, entonces también piensen que hay unas responsabilidades adicionales. Eso es una recomendación. Y acá entramos al dilema de la seguridad, que era lo que yo les decía. El dilema de la seguridad de la información, que es aplicar usabilidad versus controles. ¿Sí? Entonces, siempre por allá el oficial de seguridad o el experto en seguridad le va a estar sugiriendo controles y por allá el de mercadeo, por allá el área de UX lo va a estar a usted más o menos odiando, porque usted, todos los controles que aplica le dañan la navegación o no le hacen fácil la navegación a los usuarios. ¿Sí? O, por ejemplo, los de marketing tampoco les gusta mucho porque de pronto les dañan sus campañas, entonces muchos elementos porque ya le hacen más difícil la campaña o todo eso. Entonces, ese dilema de la seguridad de la información tiene que acabar, tiene que haber un nivel punto medio en el que yo voy a soportar. Yo siempre pongo este ejemplo. ¿Se acuerdan cuando Falcao, por ejemplo, pues se lesionó para ir a Brasil 2014? Entonces, cuando fue el Mundial de 2018, todo el mundo se pasaba este meme por todo lado, por todos los celulares. ¿Sí? Y es como, bueno, sí, Falcao, la mejor forma de que a Falcao no le pase nada y llegue bien al Mundial, no lo lesionen, es hacer eso. ¿Sí? Supongamos, pues bajo ese meme, que pues eso es así. Pero ¿cómo hubiese llegado Falcao al Mundial de Rusia? Pues hecho un tronco, ¿sí? Porque él tiene que practicar, él tiene que moverse, y pues moverse implica que suceda una lesión. Entonces hay un riesgo que nosotros lo conocemos como el apetito del riesgo, como hasta dónde estoy yo dispuesto a asumir un riesgo porque, me toca asumirlo porque pues ese es mi negocio. ¿Sí? Entonces, ese es el punto en el que deben evaluar como hasta dónde va la usabilidad versus los controles y poder evaluar y poderse alinear sin que sea ya, sin que se convierta en un dilema como es hoy en día, sino que en realidad se sincronicen las dos áreas y de alguna manera el experto en seguridad de la información entienda que cuando aplica un control puede afectar el negocio, puede afectar la productividad del negocio y lo hable de alguna manera para que ese control sea de alguna manera pues tratado o gestionado por parte de la junta directiva y puedan tomar una decisión. ¿Sí? Eso es como la recomendación. Esto es más o menos lo que les estaba diciendo yo ahorita del factor de autenticación. Entonces, pues, para que lo tengan en cuenta, lo que sé, lo que tengo y lo que soy. Entonces, digamos que, pues, un resumen más o menos de la explicación que ya les había dado. Muy bien. Para hablar de controles, que es un poco para responder una de las primeras preguntas que me habían hecho al iniciar, necesariamente pues uno puede tipificar los controles como físicos, lógicos o administrativos. Cuando uno estudia un estándar, siempre le plantean pues por el tipo de recursos usados, usted puede calcular o puede identificar los controles como físicos, lógicos o administrativos. ¿Sí? Físicos, lógicos o administrativos, perdón. Pero si ustedes se van a la ley 1581, y por eso es algo que me encanta de la ley como fue redactada, la ley 1581 habla del principio de seguridad de la información en ese mismo artículo 4. Y el principio de seguridad dice que las empresas o los responsables y encargados tendrán que implementar medidas técnicas, humanas o administrativas. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, es muy parecido a lo que plantea cualquier estándar respecto a los recursos necesarios. Entonces, por ejemplo, una medida humana, ¿cuáles son? Una medida humana, pues, es montar cámaras con circuito cerrado de televisión, ¿sí? Sistemas pues en realidad es una medida física, ¿no? Pasando a un tipo de control. Sistemas de alarmas térmicas, pues en caso, o de movimiento o capacitación de los guardias de seguridad o los guardias de seguridad. Puertas de acero, por ejemplo, son medidas físicas, ¿sí? Con seguros especiales, cajas fuertes, etcétera. También
el entrenamiento a mí me parece que, aunque está en medida administrativa, puede ser una medida administrativa o humana también, porque usted está haciendo entrenamiento, está capacitando. Una medida humana es un correo cada mes o cada 2 meses dando tips de seguridad, alertando a todos sus usuarios de la red de que esta cuestión, de que, por ejemplo, los enlaces se están aumentando ahorita. Por ejemplo, es fundamental que en estos momentos de pandemia, yo creo que ya hemos pasado 2 meses larguitos de pandemia, por lo menos ya tienen que estar saliendo semanalmente recomendaciones a sus usuarios diciéndoles, o correos masivos diciéndoles cuidado con esto, dándoles cifras, así como se da todos los días el aumento de cifras del COVID y de muertos, también tendrían que decirse, mire, están atacando de esta manera tantas empresas, por favor, mucho cuidado con los enlaces, que estén siempre dotando, porque al final, pues el recurso humano, pues es el recurso que, dicen algunos que es el eslabón más débil de la cadena, un enlace, digo, una frase que no me gusta del todo, pero sí el factor humano de pronto tiende a olvidarse de ciertos elementos por su día a día y pues es necesaria la, 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 la constante capacitación o entrenamiento o notificación por parte del oficial de seguridad, indicando pues a todas las personas pues de que existen riesgos y alertándolas. ¿Sí? También hay medidas técnicas como el cifrado que les mencionaba, la autenticación a nivel de red, bueno, antivirus, ahí está, etcétera. Hay muchas otras medidas de seguridad técnicas o lógicas como las plantean los tipos de controles. Eso es, digamos que para hablar de todos los tipos de controles con los que ustedes se pueden encontrar. Claro, unos me preguntarán, bueno, ¿y esos controles disuasivos, los controles preventivos o los controles correctivos que mencionan muchos estándares que son? Esos típicamente también son tipos de controles, pero no definidos por el recurso que se usa, sino por la línea de tiempo, por el momento en que se aplica. ¿Sí? Entonces, los preventivos antes de, los correctivos después de, los disuasivos antes de, ¿sí? Entonces dependiendo del tiempo, son también los tipos de controles. También son tipos de controles, pero con un enfoque al tiempo y no al recurso, que es lo que en estos momentos les estoy mostrando pues en la diapositiva. También válidos, ¿no? Digamos, o sea, de hecho un control disuasivo puede ser lógico, técnico, humano, control físico, lógico o administrativo, ¿sí? Dependiendo pues lo que se requiera. La gestión de la seguridad de la información necesariamente implica, y esto no aplica, digamos, es decir, un emprendimiento que recién salga no necesariamente tiene que montar un sistema de gestión de seguridad de la información robusto, ¿sí? Es algo que se va desarrollando en la medida que también el negocio va madurando. Por lo mismo, acá les planteo un escenario donde es una empresa madura, ¿sí? Medianamente madura, ¿sí? Ya debe empezar a implementar ciertas medidas de seguridad. Por ejemplo, si recauda datos biométricos o datos sensibles, por ejemplo, eso ya es un factor para que la empresa pues tiene que madurar sí o sí, ¿no? O sea, es un factor importante. Entonces, la gestión de la seguridad de la información, pues necesariamente se aplica mediante políticas, procedimientos o estándares. ¿Sí? Esas políticas, procedimientos, estándares necesariamente tienen que ir avalados avalados o validados por algo que yo llamo como el triángulo de la responsabilidad. Eso sí fue algo que yo me inventé. ¿Sí? ¿Por qué es el triángulo de la responsabilidad? Porque pues en una organización la evaluación de las medidas de seguridad o de la gestión de la seguridad de la información tiene que arrancar por la alta gerencia. Ellos son los dueños del negocio. Ellos son los que entienden de pronto el negocio, los que les interesa que una empresa pues produzca. Entonces ellos tienen que empezar a evaluar cada política, cada procedimiento y cada estándar de seguridad de la información. Muchas empresas dejan solo eso en manos del oficial de seguridad y cometen un grave error, porque pues el oficial de seguridad seguramente no conoce muchos elementos del negocio que claramente la alta dirección, que son los interesados en recibir ganancias de ese negocio, pues de pronto sí lo van a tener en cuenta. Entonces, un eslabón importante en ese triángulo es el apoyo de la alta dirección o la revisión por parte de la alta dirección. Luego están responsables específicos, que ya ahí sí puede estar el oficial de seguridad, un oficial de datos personales, un Data Protection Officer, si lo tiene la empresa, pues esto no quiere decir pues que ahora todos los emprendedores pues salgan a buscar CISOs, DPOs, ¿sí? No, vuelvo y digo, esto ya estoy hablando de una empresa medianamente madura.
¿sí? Los responsables específicos, de pronto usted no tiene ni CISO ni DPO, pero sí tiene cabezas de procesos, el de recursos humanos, el de contabilidad, el de las áreas misionales, las áreas de apoyo, dependiendo pues la cadena de valor de su compañía. Entonces usted ya identifica esos responsables y ellos también tienen un factor importante pues en la elaboración de esas políticas, procedimientos estándares. Por supuesto, ellos son los que conocen su negocio interno, ¿sí? Entonces son supremamente importantes. Y por otra parte están los titulares, que son los empleados, los clientes, los proveedores, que es la gente de es como el titular es, bueno, si no quiero usar como terminología de la ley, no quiero volverme muy abogado, pero son como quienes tienen sus datos metidos en esos sistemas, más o menos, a quienes se les trata, a quienes se les gestiona sus datos. Entonces, digamos, ellos son un factor importante y hay que escucharlos. Y por eso es que es importante el tema de la gestión de PQRs. Por ejemplo, saber qué piensan mis usuarios, si yo o qué retroalimentación ellos me dan. A veces los mismos usuarios son los que permiten ver incidentes de seguridad que ni siquiera oficiales de seguridad tenían claro. Sería el horror, claro, pero ha pasado. Ha pasado muchos casos donde se enteran de muchos incidentes de seguridad por el feedback de algún cliente, algún proveedor o de algún empleado y no necesariamente de quien debe saber rápidamente el incidente, que es de pronto el área de tecnología o el oficial de seguridad, etcétera. Entonces, digamos que es importante acá ellos tenerlos en cuenta. Digamos que el triángulo de la responsabilidad. Y un tercer elemento importante para el tema de la gestión de datos personales en la nube es la implementación de los DPIA. ¿Por qué es importante esto? Eso significa Data Protection Impact Assessment, que es como, o algunos lo llaman también solo PIA, que son los Privacy Impact Assessment, que son evaluaciones de impacto de datos personales. Eso se está volviendo últimamente muy, muy sonado, aunque realmente no es tan nuevo, esto es muy viejo, viene de las primeras versiones del Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales, pero ¿qué es un DPIA desde el punto de vista tecnológico y no legal? Desde el punto de vista tecnológico es la evaluación de esos controles que les mencioné ahora, ¿sí? ¿Cómo yo evalúo mis controles técnicos, humanos y administrativos? Desde el punto de vista tecnológico de seguridad de la información o de ciberseguridad o de seguridad digital. ¿Cómo yo evalúo cuál es la evaluación de mis controles humanos, técnicos y administrativos? Tengo que evaluarlos, tengo que ponerlos a prueba, tengo que inclusive hacer, algunas empresas lo llaman due diligence o debidas diligencias para evaluar esos controles y de alguna manera sacar resultados. Auditorías, sin duda, pues pueden ser de alguna manera, si son de alguna manera extendida el tema de datos personales, podrían convertirse en evaluaciones de impacto de datos personales. Eso, sin duda, tiene que tenerse en cuenta si usted está subiendo información a la nube. Un Privacy Impact Assessment no necesariamente tiene que usted contratar pues a una super empresa de auditores pues para que no tienen que contratar a diligence pues para este tipo de cosas, sino que ustedes mismos pueden evaluar el impacto, ¿sí? Ustedes mismos como el mismo emprendedor puede coger, acuérdense que uno es mensajero, uno hace muchas cosas, el mismo emprendedor puede coger y decir, bueno, voy a preguntarle a mis 3 o 4 empleados qué contraseñas tienen. ¿Sí? Sí, o sea, hagan un cambio de contraseña y yo les voy a decir cómo están construyendo las contraseñas, o les voy a dar una capacitación de cómo construir contraseñas, ya saben cómo, o voy a evaluar si tienen doble factor de autenticación implementado, o voy a hacerme, no sé, si quiero ser un poco más misterioso, voy a evaluar mis medidas administrativas, voy a hacer un correo falso y voy a hacer como una especie de ataque SEO, como para ver si mi área de contabilidad si están juiciosos. No sé, sin necesidad de tener pues un área implementar, yo de alguna manera implementar ese tipo de controles y lo importante de todo esto es documentarlos, ¿no? Al final que todos estos evaluaciones de impacto al final queden documentadas y usted diga, ¿pasó en la evaluación o no la pasó? Como en todo, o se le pone una calificación, ¿sí? Se cuantifica de algo y usted dice, mire, después de esta evaluación de impacto, su organización está así o su área está así o tengo que ponerme las pilas y tengo que implementar estos controles porque pues me estoy rajando. Sí, entonces digamos que eso es importante en el tema de los PIA o los
Privacy Impact Assessment. Bien, cuando uno lee la ley 1581 en el artículo 4, hablando de datos personales, uno piensa, y esto estoy profundizando un poco más en las evaluaciones de impacto, esto nos puede servir de referencia. Uno ve en el artículo 4 el principio de seguridad, dicen que uno debe implementar las medidas técnicas, humanas y administrativas para evitar ¿qué? Entonces ahí le da unos riesgos, la misma ley le dice adulteración, pérdida, consulta, uso, acceso no autorizado, fraudulento. ¿Sí? La misma ley le está diciendo qué riesgos puede haber en torno a los datos personales. Entonces usted ahí ya dice, bueno, alteración. Típicamente la seguridad de la información se sostiene en tres pilares: la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. La adulteración, ¿qué me puede afectar? La integridad y la confidencialidad de mi información. La pérdida, si se me pierde algo, pues se me afecta todo. La confidencialidad, la integridad y disponibilidad. Pero un momento, si se me pierde algo, el computador, por decir algo, se me perdió el computador y yo tenía un montón de información, un montón de bases de datos o información personal. ¿Sí? Me lo robaron, por decir algo. Pero es un computador que estaba cifrado. Entonces, pues sí, me robaron el aparato, pero la información no se vio comprometida. Entonces, de pronto solo se afecta la disponibilidad, pero no la confidencialidad y la integridad. Por eso yo puse como un asterisquito en disponibilidad. Eso, pues, digamos que depende de muchos factores lo que pueda afectar. La consulta, por ejemplo, la consulta, pues, si es una consulta de alguien no autorizado, pues me afecta la confidencialidad. El uso, sin duda, la confidencialidad y la integridad de la información. El acceso no autorizado fraudulento también me afecta la confidencialidad. Eventualmente también me puede afectar la integridad. Noten ustedes que salvo la pérdida, que es todos los riesgos que plantea esa ley, la ley 1581, me afectan directamente la integridad y la confidencialidad de la información. Y de eso se dieron cuenta los europeos. El GDPR europeo incluyó un principio que se llama el principio de integridad y confidencialidad. Si ellos no lo llamaron principio de seguridad como está acá en Colombia. En Europa lo llamaron principio de integridad y confidencialidad. ¿Por qué? Porque la disponibilidad no es que se haya perdido y se la haya comido, porque también hay por allá un artículo, creo que es el 30 y algo, que habla acerca de la indisponibilidad de los sistemas, pero la indisponibilidad como tal no es una falla que ponga que de alguna manera, y eso sí es una opinión muy personal, ¿sí? Que de alguna manera me ponga en juego o comprometa los datos personales. Simplemente no están disponibles. ¿Sí? Hoy en día, la indisponibilidad de un sistema se puede ver como un incidente de seguridad y que afecta a datos personales, claramente, pero la disponibilidad en realidad, si ustedes se dan cuenta, no puede ser una discusión porque, claro, a mí me roban mi computador, pero yo rápidamente compro otro y restauro un backup que tenga en la nube. Entonces, ahí no se afectó en nada la disponibilidad, pues unas horas, ¿sí? O un día, unos días, ¿sí? Pero digamos que no se comprometen los datos personales. Entonces, a mi modo de ver, y en eso estoy muy de acuerdo con la Comisión Europea, que en el reglamento europeo, pues solamente incluyó un principio que se llama el principio de confidencialidad e integridad. Claro, la disponibilidad también la mencionó, pero no como un principio. ¿Sí? No como un principio como se pensaría que está hoy en día en la ley 1581, que la ley 1581 habla de un principio de seguridad y cuando uno habla de seguridad, pues ¿de qué habla? De confidencialidad, integridad y disponibilidad. Inclusive hay otros autores que también influyen en el no repudio y otros elementos adicionales que, pues digamos, pueden ser sintetizados en esos tres principales. Bien, listo. ¿Qué puede suceder entonces? Que es lo que yo les decía. El principio de confidencialidad, principio de seguridad, el principio de acceso y circulación restringida que menciona la ley colombiana, se puede migrar a un principio de confidencialidad e integridad, que es lo que menciona el régimen europeo. Bien, eso simplemente es ahí como una cuñita hablando un poquito de datos personales. Pero volvamos por un momento al tema de ciberseguridad. Hablar de nuestros estándares, de nuestras políticas, de nuestros procedimientos. Por ejemplo, la gestión de recursos de información, también importantísima a tener en cuenta en estos temas en estos tiempos de pandemia, en tiempos del COVID-19, ¿sí? Y es como yo aplico pues mis políticas para el Bring Your Own Device, que también llaman en algunos el BYOD, ¿sí? Que hace referencia pues a esos dispositivos que la gente tiene, personales, pero donde gestiona información de la compañía. ¿Sí? ¿Cómo yo gestiono eso? Si de pronto no tengo la plata suficiente para comprarles un dispositivo y que cada uno maneje uno, que a mi modo de ver me parece una medida bastante útil para evitar esos tipos de riesgos. Usted maneja información de la compañía en este dispositivo que la compañía le da,
pero sabemos que hay casos donde eso no sucede. ¿Sí? Entonces, digamos, cuando no hay ese gobierno de la información tan claro, sí, que porque todo parte del gobierno de la información, entonces digamos que ahí es donde se hace necesario implementar políticas como o procedimientos para el tema de esto. Por ejemplo, el no almacenamiento en dispositivos, solamente consulta a través de web, por ejemplo. No quiere decir que, no, que esto pues sea así. O tan fácil como le entrego el dispositivo y usted trabaje todo lo que queda en el dispositivo, este es el dispositivo de la compañía, pero ojo, en ese dispositivo no me va a trabajar datos, información personal, para poder de alguna manera dividir la información que es personal y pues digamos esa información que uno maneja en sus dispositivos personales y la información de la compañía. Entonces digamos que una buena política puede ser eso. Al final lo que yo les quiero decir es que eso se tiene que evaluar, se tiene que ver, se tiene que sopesar dependiendo pues de muchos factores. Obviamente acuérdense del triángulo de la responsabilidad, ¿sí? Todos tendrán que ver si una política del Bring Your Own Device, qué es lo que debe tener, ¿sí? Pero mi sugerencia es debe existir, debe existir. ¿Hasta qué punto? No sé, cada negocio lo plantea, pero debe existir. Listo. Finalmente, les voy a hablar de la gestión de incidentes de seguridad. Ya con eso pues voy a acabar, ¿sí? Para dejar un espacio de preguntas. Esta gestión de incidentes de seguridad los voy a hacer basados en la ley con una mirada al régimen de protección de datos colombiano. ¿Sí? Acá les voy a hablar de la responsabilidad que hay detrás de un incidente de seguridad, de que no es solamente apagar el incendio, si hay muchos ingenieros acá escuchándome en estos momentos, sino que hay una responsabilidad legal. Cuidado con eso. ¿Sí? Entonces, lo primero es que es un incidente de seguridad para la ley colombiana. Lo define la circular número 2 de la SIC y también las guías de responsabilidad demostrada. Hay dos definiciones. ¿Sí? Definiciones a mi modo de ver ambiguas, porque en ningún lado me habla de que un incidente de seguridad es solo el que me afecta la confidencialidad y la integridad, como lo decíamos ahorita, sino que de alguna manera, si usted lo ve, es que afecte confidencialidad, integridad y disponibilidad cualquiera. Por ejemplo, en la circular externa 2 me habla de que de la SIC me habla de que se refiere a la violación de los códigos de seguridad, a la pérdida, robo, acceso no autorizado de información de una base de datos administrada por un responsable de tratamiento o por su encargado. Ahí en ningún lado me dijo que la disponibilidad no estaba. De hecho, me habla del robo. Y el robo dijimos que también me afecta la disponibilidad. Entonces, pues, de alguna manera, hoy lo que yo le sugeriría es que cualquier incidente que me afecte confidencialidad, disponibilidad o integridad, es mejor reportarlo, es mejor pecar por exceso que por defecto. ¿Sí? Así, digamos, la disponibilidad no esté muy clara. Las guías de responsabilidad demostrada que salieron en el 2015, las pueden ver, todos estos son documentos públicos que pueden bajar de la Superintendencia de Industria y Comercio, de la página web. Las guías son muy buenas porque refieren a que a cualquier evento en los sistemas de información o bases de datos manuales o sistematizadas que atenten contra la seguridad de los datos personales que en ellas almacenados. Entonces, claramente ustedes ven lo mismo, pues que es una definición más o menos que dice cualquier cosa que me afecte la seguridad de la información. ¿Y qué dijimos que era la seguridad de la información? ¿O cuáles eran los pilares que se sostenían sobre la seguridad de la información? Confidencialidad, disponibilidad e integridad. Entonces, prácticamente que un incidente de seguridad hoy por hoy es cualquiera que me afecte cualquiera de esos tres elementos. ¿Sí? Ahora, usted sí puede gestionar esos incidentes de seguridad, hacer una gestión, por ejemplo, les pongo un ejemplo, por eso pongo ese termómetro ahí, cualquier incidente que me afecte integridad y confidencialidad, de inmediato tiene que ser reportado a la autoridad. Si me afecta la disponibilidad, de pronto entonces pues puedo dar un tiempo. Acuérdense que el tiempo máximo es de 15 días. Entonces puedo decir, bueno, 5, 10 días para la disponibilidad, pero la integridad y la confidencialidad tienen que ser reportados de inmediato. Ojo, acá se me estaba pasando algo importante. El incidente de seguridad, incidente de seguridad en materia de datos personales solamente, no de todo, sino de toda la información, sino en materia de datos personales, perdón, el incidente de seguridad necesariamente tiene que ser gestionado, ¿sí? Y un incidente de seguridad digamos, en la ley, y creo que es en la circular 5 o en la misma circular 2 que les decía ahora, se define que el incidente de seguridad tiene que ser reportado 15 días hábiles después de sucedido, hasta 15 días hábiles después de sucedido el incidente o después de enterado el oficial de privacidad. Entonces, ustedes tienen un tiempo para reportar ese incidente a la Superintendencia de Industria y Comercio. Tienen que reportar el incidente de seguridad. No es un tema de que entonces yo apagué el incendio, ya mi jefe no me echó, ¿sí? No pasó nada, sino que yo también tengo una responsabilidad legal. Ese incidente de seguridad, si se afectaron datos personales,
tiene que ir a la Superintendencia de Industria y Comercio y reportarse. Hoy en día hay una plataforma inclusive para reportar esos incidentes de seguridad. Ahí es donde va una gestión. Ojo, la gestión de seguridad de la información no es solamente, no se puede quedar solo en un procedimiento dentro de un sistema de gestión de seguridad de la información. Además, procedimientos que yo he visto donde solamente un incidente de seguridad, ¿a quién se le informa? Al oficial de seguridad de la información. Y yo digo, uy, usted nunca le va a informar al oficial de privacidad. No, eso no, o sea, ¿quién es él? Así el abogado por allá de la esquina que nadie habla con él, ¿sí? Que supuestamente no maneja la tecnología. Eso es lo que no puede pasar en las empresas, que era lo que les decía, no se pueden pelear el oficial de privacidad con el oficial de seguridad. Hay empresas donde el oficial de seguridad y el de privacidad es el mismo, ¿no? Acá es importante tener en cuenta eso. Entonces, yo lo que les digo siempre es, como hay una responsabilidad de reportar ese incidente de seguridad, y además es de 15 días hábiles, entonces pues tengo yo que gestionar la cuestión. Entonces, por ejemplo, la integridad, todo incidente que me afecte integridad, no sé, que se me meta un hacker, ¿sí? Y que me robe información, por ejemplo, eso ya me afecta la confidencialidad, no solo la integridad, pues digamos que ahí ya pues tengo que reportarlo de inmediato a la autoridad, ¿sí? Inclusive, acá les digo, en el Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales estamos hablando de 72 horas para reportar un incidente, ni siquiera de 15 días hábiles. Acá en Colombia somos un poquito más flexibles, ¿sí? Y en el Reglamento Europeo son 72 horas después de sucedido el incidente. O sea, si usted no se enteró, pues embarrada por usted por no tener unos controles adecuados para que alguien se entere del incidente. Entonces, digamos que ese tipo de cosas se tienen que tener muy en cuenta pues no dejar sobre todo nada a la suerte ni al sentido común, se tienen que gestionar. Entonces, ¿cómo es la gestión del incidente? Pues yo les hice una línea muy sencilla, aunque puede llegar a ser mucho más complejo, pero para efectos pedagógicos les hice como la gestión de un incidente de seguridad se debe tener en cuenta como el antes, durante y después. ¿Sí? Antes, yo tenía unos controles. ¿Sí? Durante, de alguna manera esos controles fueron vulnerados o hubo controles que no se tuvieron en cuenta. Entonces, pues, ese es el durante, se afectó de esta manera, lo siento, sin egos, sin sentirme pues acá el dios de la seguridad de la información, acepto que se falló en esto. ¿Sí? Ese es el durante. Entonces, antes, ¿qué controles tenía? Durante, ¿qué controles me fallaron o no tenía? ¿Sí? Y después, ¿qué controles voy a implementar? Esa es la mejora continua o el aprendizaje continuo que algunos estándares de seguridad mencionan. Entonces, el después es, bueno, como ya aprendí y ya me pasó esto así, pues ahora voy a montar esto. Por ejemplo, WannaCry. Voy a ponerles el ejemplo del famoso ransomware WannaCry. WannaCry era un ransomware que usaba un estándar normal de cualquier ransomware, que es cifrar el disco, ¿sí? Pero además tenía algo que lo hacía diferente, un poco parecido al COVID-19, y es que su transmisión era muy fácil. ¿Sí? Después de que ya estaba el WannaCry en el computador de alguien, se iba por la red y buscaba otros computadores dentro de la red y se infectaban esos computadores. Ojo, si esos computadores no tenían una actualización que Microsoft había sacado. Es importante eso. Entonces, noten cómo había un control. La actualización de Microsoft. Importante, tener actualizados nuestros sistemas. Se me estaba pasando eso. ¿Sí? Entonces, Microsoft había montado una actualización y muchas empresas o muchos no habían instalado, en muchos sistemas no se había instalado esa actualización. Entonces, pues van a creer que hizo. Se infectó en un computador de una persona despistada que le dio clic a algún enlace y como tenía esa cualidad de irse por la red, se fue por la red e infectó a varios computadores dentro de las empresas. Entonces, ahí, ¿cómo sería el antes, durante y después de ese incidente de seguridad? Antes yo tenía controles, sí, el de actualizar, pero no actualizaba, no sé, actualizaba cada 10 días, no sé, estoy poniendo un ejemplo, cada mes. ¿Sí? Durante, pues me afectó el WannaCry porque me aprovechó de una vulnerabilidad, de una actualización que no había hecho durante ese tiempo que no hice la actualización. Después, ahora voy a implementar un modelo de actualizaciones que todos los días va a ser realizado, se van a realizar actualizaciones o se van a realizar pruebas sobre las actualizaciones, bueno, en fin, o sandbox, que también llaman. Entonces, en fin, eso también se evalúa, pero digamos que el antes, durante y después es clave a la hora de gestión o de reportar también ese incidente a la autoridad, porque eso es lo siguiente, ¿sí? ¿Cómo yo reporto ese incidente de seguridad? Mi recomendación, ¿cuál es? ¿Sí? No es que de una vez arranquen y vayan a la aplicación de la superintendencia
a poner de una vez que pasó el incidente de seguridad, sino que entre el oficial de privacidad y el oficial de seguridad, ojalá a veces lo vuelven un comité de gestión de riesgos, dependiendo del tamaño de la compañía, evalúen pues ese incidente de seguridad, ¿sí? Cómo lo gestionen, digan, bueno, este incidente me provocó esto, sin afanes, tienen 15 días, ¿no? Sí, no 72 horas, aunque esa categorización en la medida que pase el tiempo y seguramente nuestra ley se actualizará y tendrá que llegar a los estándares europeos que hoy en día están. Sí, entonces se categoriza ese reporte, ese incidente de seguridad, se evalúan las políticas de seguridad, se ve el antes, durante y después y digo, uy, esto es lo que tengo por mejorar. Y así usted reporta a la autoridad. Ya cuando usted ha hecho un análisis de todo el incidente de seguridad, no evite reportar incidentes de seguridad, evite, ¿no? Por si ya toca, toca. Pero sí, evite reportar incidentes de seguridad sin que usted haya hecho un estudio detallado de qué fue lo que le afectó, de qué le vulneró, o qué sistemas le vulneró, o qué controles le vulneró ese incidente de seguridad. Bien. Bien, eh, ya para finalizar, simplemente les voy a dar una mirada rápida a lo que es el régimen de protección de datos europeo. Ellos llaman una violación, un incidente de seguridad como una violación de la seguridad de datos personales, y dicen que es toda la violación de la seguridad que ocasione destrucción, pérdida, alteración accidental o ilícita de datos personales transmitidos, conservados o tratados de otra forma, o la comunicación o acceso no autorizado a dichos datos. Acá, si ustedes se dan cuenta, salvo la pérdida, todo es confidencialidad e integridad. ¿Sí? Por ningún lado hay disponibilidad salvo la pérdida, pero vuelvo y digo, la pérdida inclusive cuando la concibió el legislador, a mi modo de ver, no estaba pensando en la disponibilidad, sino en que a usted le roban algo y se lo pueden ver o se lo pueden modificar. O sea, confidencialidad e integridad. Bien, la disponibilidad se habla en el artículo 32 del GDPR, no es algo abandonado. Por ahí, pues, que no se hable de la disponibilidad. Sí se habla, pero no es un principio. Sí, es lo que yo más o menos les estoy planteando. ¿Qué recomendaciones yo les doy en materia de seguridad cuando gestionen datos personales? 4, muy rápidas. ¿Sí? Número 1, la pseudonimización o la anonimización de datos. ¿Sí? Eviten tratar datos personales puros o en plano, ¿sí? Llamémoslo así. Traten siempre de anonimizarlos o de usar hashes de esos datos, por ejemplo. Traten siempre de cifrarlos, por ejemplo, si pueden cifrarlos, cifrenlos. Sí, por ejemplo, si ustedes usan tecnologías como, se me olvida esta tecnología para programación, API REST, por ejemplo. API REST me parece que usa unos niveles adecuados y cifra como el camino que va en la gestión de datos. Yo siempre recomiendo que el cifrado, dependiendo obviamente de la clasificación, acuérdense de eso, puede ser cifrado de paquete y cifrado también del camino o de la red, ¿sí? Por donde viaja, dependiendo de lo que ustedes vean, ¿sí? La capacidad, lo segundo es que siempre es importante garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y sobre todo la resiliencia permanente de los sistemas, ¿sí? Tener la posibilidad de que haya una alta disponibilidad que no es difícil con los sistemas de nube que hoy manejamos, ¿sí? Con los sistemas de nube que hoy manejamos ya podemos pensar, ya no pensamos en una business continuity plan o un disaster recovery plan muy robusto, porque ya hoy en día ese tipo de, se me cayó un servidor, pues subo otro que lo tengo en réplica y digamos que es un poco más fácil, ¿sí? Nos ofrece facilidad, entonces por eso emprendedores que desarrollamos aplicaciones, que desarrollamos sistemas de información, podemos implementar esos controles o esas medidas un poco más fácil, sin gastar tanto dinero como sucedía hace unos años. Siempre pensar en la capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso de los datos personales de forma rápida, en caso de que, pues en caso de un incidente físico técnico, es una recomendación también que les doy, pensar rápido en la disponibilidad, ojo, haciendo una gestión, como les decía, gestionándolo, ¿sí? Sabiendo qué se afectó, cómo se afectó, y pues si en eso es necesario un comité, pues dependiendo de la complejidad de la compañía, pues se tiene que hacer. Un proceso de verificación y evaluación y valoración regular de la eficacia de las medidas técnicas. Esos son los PIA, ¿sí? La evaluación de esos controles. Si así no me haya pasado nada, evalúelos, haga ejercicios de hacking ético, haga ejercicios de evaluación de vulnerabilidades. Por supuesto, eso es importantísimo, ¿sí? Antes de poner en producción alguna aplicación.
Bien. Y finalmente termino con esta frase, y es una frase que nosotros los ingenieros de sistemas nos tocó estudiarlo, de un autor que nos tocó estudiar en nuestras clases de teoría general de sistemas, y es un sistema abierto es definido como, Ludwig von Bertalanffy, perdón, es el que da esta frase, y es un sistema abierto es definido como un sistema que intercambia materia con el medio circundante, que exhibe importación y exportación, constitución y degradación de sus componentes. Ojo, es esa degradación, lo que algunos llaman entropía, lo que genera que sucedan los incidentes de seguridad. ¿Sí? Por eso no existen sistemas 100% seguros, ¿sí? Porque todos intercambiamos medios, intercambiamos materia con medios circundantes y exhibimos importación y exportación de elementos. Eso hace que haya una degradación. ¿Sí? Y finalmente una frase mía que no la puse en una diapositiva, pero yo siempre he dicho que uno tiene que poner tantas medidas de seguridad en un sistema como para que quien logra acceder al sistema es porque se merecía la información. ¿Sí? Entonces usted pone tantas medidas de seguridad en algo para que si alguien le logró robar el dinero es porque definitivamente el man es un berraco y se merece esa plata. Eso es una frase mía. ¿Sí? Como piensen, no sé, piensen en una película de Misión Imposible por allá con Tom Cruise, todo lo que le tocaba hacer para entrar a una caja fuerte. ¿Sí? Y al final usted decía, uy, ¿cuánta plata se gastó ese man en todas esas medidas, en todo eso que hizo? ¿Será que le valió más que lo que se robó? ¿Sí? Entonces, pues digamos que al final los controles o las medidas de seguridad tienen que ser tan robustas como para que quien quiera acceder a su sistema de información, pues, y si lo logra, pues es porque se ganó la información, se lo tenía bien merecido. Pues muchas gracias a todos. Acá está mi Twitter, mi correo electrónico por si tienen dudas, preguntas, aclaraciones. No sé si hayan dudas ya. Estoy pues muy atento, estimada Claudia. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias a ti, Byron. Efectivamente tenemos muchas inquietudes, pero le voy a dar el paso a Diana Orozco que nos está acompañando con el espacio que tenemos a través de YouTube, donde hay 180 personas. Bueno, hola, gracias Byron y gracias Claudia. Yo estoy acá con mi audiencia en YouTube súper pendiente de las preguntas y bueno, hay varias preguntas que han estado realizando. Una de ellas la hace Edgar René Pescador y él dice, ¿es posible solicitar un tipo de copia de documento, foto de cédula y recibo de servicio público para confirmar la identidad física del dueño de una identidad digital? Pues sí, muchas gracias, estimada Diana, mucho gusto primero. Bueno, decir, ¿es posible? Pues sí es posible, pero acuérdense que, o sea, de ser posible, es posible, pero usted tiene que asegurar ciertas medidas de seguridad. Por ejemplo, voy a poner el ejemplo partiendo de lo que tú me pusiste. Si se pone la cédula, por ejemplo, si se pide la fotocopia de la cédula, usted se está llevando datos sensibles porque se está llevando la foto de la persona. ¿Sí? Estoy hablando del documento de la cédula, no el número. ¿Sí? Entonces, el documento de la cédula tiene una foto y la foto es un dato biométrico. Entonces, digamos que, decir, si realmente consideras que lo necesitas para tu negocio, que es fundamental para asegurar o garantizar tu servicio o lo que estás prestando, pues úsalo. Pero ten en cuenta que estás llevando tu información sensible y tienes que garantizar niveles de seguridad. O sea, es decir, te estás llevando una responsabilidad. No está mal. Si tu negocio lo necesita, está bien. Pero tienes que garantizar medidas técnicas, humanas y administrativas y catalogar la información de tal forma que garantices esos niveles adecuados de seguridad. Ok, bueno, yo tengo otra pregunta que hacía hace un rato Tania García y ella dice, ¿por qué nos puedes dar información sobre lo que es un cifrado? Gracias. ¿Qué es un cifrado? Pues que, digamos, no quería ser tan técnico ahí, pero digamos que cifrados existen cifrados de clave simétrica y de clave asimétrica, pero para no hacerlo tan complejo, el cifrado es de alguna manera una medida de seguridad que lo que hace es guardar en una caja fuerte, ¿sí? Un archivo de alguna manera para que solo pocos o las personas que queramos que sepan la información de ese archivo lo puedan abrir y ver. ¿Sí? Entonces, por eso se habla de un cifrado, como de un candado, ¿sí? Mucho se asocia a eso.
¿sí? Pero pues existen desde el punto de vista técnico cifrados simétricos, asimétricos, digamos que muchos hablan de los cifrados de clave pública, de clave privada, ¿sí? Y dependiendo lo que ustedes van necesitando o su negocio van necesitando, van ustedes implementando cifrados. Por ejemplo, otra recomendación que me acuerdo ahorita que hablamos de cifrado es implementar el HTTPS, que son medidas de seguridad, por ejemplo, de web seguras, ¿sí? Que van con un certificado digital, ¿sí? De alguna manera garantizan que el usuario está entrando a donde es y que es una página de la empresa y no es un phishing o una página falsa, ¿sí? Entonces digamos que esos HTTPS son muy útiles y de hecho hoy en día pues cualquier emprendedor básico pues con una página que solo sirve para informar, que no interactúa, debería tener HTTPS con certificados de su compañía, ¿sí? Entonces digamos que eso es fundamental para implementar. Ese es un tipo pues también de cifrado, ¿sí? Que de alguna manera garantiza que usted está mostrando que la información corresponde a su compañía y no a otra. Uh-huh. Bueno, Byron, pues muchas gracias. Yo tengo un par de preguntas más, pero le doy paso a Clau, que debe tener también preguntas de la audiencia de nuestra sala en Webex. Entonces, dale, Clau, y yo ahora, si hay un espacio adicional, hago un par de preguntas más que tienen nuestros conectados en YouTube. Vale, Diane, sí, y de antemano le ofrezco disculpas y apelamos a toda su comprensión a la cantidad de participantes y de preguntas que hay. Posiblemente no vayamos a poder cubrirlas todas, entonces es muy importante que en caso que no la podamos atender a través de esta sesión, tomen nota del correo de Byron para que se aseguren de que puedan tener respuesta. Por ahora me voy con las que han sido un poco más recurrentes en diferentes formas de redacción y hay una que es un poquito de esas comunes. Y es qué pasa si una empresa tiene su e-commerce, pero no tiene una política de protección de datos, a qué riesgos se está exponiendo como empresa y eventualmente podría estar exponiendo a los usuarios y clientes de este e-commerce. Bueno, pues muy buena la pregunta, es un poco legal, pero bueno, me voy a poner la camiseta de abogado. Algunos amigos abogados del medio dicen que yo soy ingeniero litigante, pero digamos que sí está corriendo unos riesgos muy graves, porque cuando tú realizas tratamiento de datos personales en una página, pues lo mínimo que exige la ley es que tú tengas tres cosas: una política de privacidad, un aviso de privacidad y un manual interno para el tratamiento de datos personales. Eso es lo mínimo que exige la ley. De ahí para arriba podemos volvernos lo complejo que queramos. Entonces, si tú no tienes una política de privacidad, pues estás exponiéndote a posibles sanciones por parte de la autoridad, ¿sí? Que en estos momentos creo que están en 2.000 salarios mínimos legales, por ejemplo, son varias sanciones. Otra es, por ejemplo, que te pueden cerrar el uso de esa base de datos, que puede ser pues prácticamente la quiebra para una empresa si nos ponemos a pensar que cuyos datos sean pues a partir de la base de datos es que consiga sus clientes, no sé. ¿Sí? Entonces digamos que podría ser gravísimo, pero digamos que la Superintendencia de Industria y Comercio, que es la autoridad de protección de datos personales, tiene la facultad de realizar, de aplicar ese tipo de sanciones, ¿sí? Sin contar las sanciones, otras sanciones pues de tipo penal y cosas así que puedan llegar de pronto a suceder, pero de arranque, toda empresa que trate datos personales, no es solamente financiera, no es solamente, sino cualquier emprendimiento que trate datos personales tiene como mínimo que tener una política de privacidad. Y ojo que acá hago otro paréntesis pequeño: la política de privacidad no puede ser un copy-paste de otra política de privacidad que ustedes vieron en internet o algo así, sino que tiene que ser muy aterrizada al negocio, ¿sí? Y para eso es importante asesorarse un buen abogado, ¿sí? Siempre a uno le dicen cuando uno está montando un emprendimiento que uno tiene que tener un buen contador y un buen abogado, ¿sí? Eso es lo que siempre le dicen a uno cuando está, pues por lo menos me dijeron a mí cuando monté mi emprendimiento, ¿sí? Entonces siempre uno tiene que tener un buen abogado y que le ayude a uno a montar una buena política de privacidad. Ahora, evalúen ustedes si es necesario el dato personal para su emprendimiento, porque si no es necesario, entonces no se enreden, ¿sí? No recauden datos personales porque los datos personales pues, tienen una responsabilidad especial. Pero si definitivamente es necesario, lo mínimo que tú necesitas es política de privacidad, aviso de privacidad y un manual interno para la gestión de datos personales.
Bueno, muchas gracias porque creo que ahí diste varias de las inquietudes que estaban alrededor de ese tema. También hay otra pregunta que nos hacen y es que tú nos estás hablando de dos roles dentro del equipo claves para poder gestionar todo el tema de seguridad. Es el oficial de privacidad y el oficial de seguridad. Entonces, las preguntas que nos hacen alrededor de ello es, ¿qué perfiles son? ¿Ingenieros de sistemas? ¿Son abogados? ¿Son personas que saben del negocio? Y si estas personas utilizan qué tipo de herramientas para detectar estos delitos o estas fallas de seguridad. Pues mira, ahí le pegaste a otra cosa que yo te digo, yo he visto o he asesorado empresas con las tres. Digamos, el oficial de seguridad generalmente es un ingeniero de sistema, generalmente. Sí, a veces son administradores de empresas, pues no tiene que, o sea, no hay ninguna ley que obligue a tener como un perfil específico, ¿sí? Pero donde he visto más cambios, o sea, donde he visto diferentes son los oficiales de privacidad. Oficiales de privacidad conozco administradores de empresas, contadores, conozco ingenieros de sistemas. A veces, como les decía durante la charla, el oficial de seguridad es el mismo de privacidad. ¿Sí? A veces el oficial de privacidad y el de seguridad es el mismo de compliance, todo el tema de cumplimiento normativo. A veces también, y eso también lo he visto, tercerizan el oficial de privacidad. Hay empresas que ya dicen, llaman a una firma de abogados, venga, usted es el oficial de privacidad, y yo le pago pues para que lo tercerizo ese servicio. Entonces digamos que son muchos modelos, digamos que en eso yo no soy, es decir, ahí no podría, lo que yo diría es dependiendo la dinámica y el negocio, ¿sí? Pues ustedes entran a ver, ¿sí? No necesariamente estoy diciendo acá que contraten oficiales de privacidad o tercericen oficiales de privacidad, porque depende de la facturación, dependen muchos factores propios del negocio. Entonces digamos que ahí no puedo pues como hacer algo cuadriculado. Vale, vamos con preguntas que nos tiene Dianis y seguimos en un momento por acá. En lo que se conecta Dianis, les aprovecho y te envío otra pregunta que nos hacen y es si esta es la primera vez que una empresa se está acercando a estos procesos, digamos que todo este lenguaje les resulta un poco conocido desde el cifrado en adelante, donde, digamos, con qué, digamos, un, dos, tres, o qué tips son los principales, qué son las cosas que no deberían descuidar a la hora de identificar, bien sea una plataforma tipo marketplace que ya tiene este tipo de cosas definidas, qué cosas deberían asegurarse de entender o qué cosas deberían pedir o trabajar con su equipo de desarrollo si es que se van a ir por la opción de crear un producto de cero. Sí, y justamente estoy por mandarte un enlace que yo tengo como para emprendimientos, como con consejos de la ABC, que hizo la Autoridad de Protección de Datos Española. Perdón, este es el Observatorio de Seguridad de la Información Española, español, que ellos hicieron pues como una revisión para las MIPIMES que tener en cuenta. Pero en resumen, pues está la primera parte de la presentación que di con esos 5 consejos que les dije. Apliquen esos 5 consejos como para arrancar, ¿sí? Cifren todo, estén manteniendo alertados a todos sus empleados pues de los enlaces maliciosos, todo ese tipo de cosas. No inviertan en la capacitación, ¿sí? La capacitación no es plata perdida, ¿sí? Capacita a la gente porque a veces una capacitación que le valga 3, 4 millones de pesos le puede evitar un problema de miles o de cientos de millones de pesos. ¿Sí? ¿Qué es lo que puede pasar? Entonces, sí les digo, inviertan mucho en la capacitación en temas de seguridad. Listo, por acá también teníamos una pregunta y es, ¿qué tan confiables son las plataformas que están alojadas en la nube? ¿En qué se basa la evaluación para concluir si es o no segura, por ejemplo, para permitirle a los clientes realizar transacciones con tarjetas de crédito para hacer compras? Pues mira, es decir, vuelvo y digo, las plataformas de nube ofrecen unos niveles de seguridad y me baso en qué?
unos niveles de seguridad muy buenos. ¿Y qué me baso? En las certificaciones que tienen. Digamos, un Google, un Microsoft, un Amazon tienen ISO 27000, PCI, inclusive en materia de datos personales, Microsoft, Google, Amazon, digamos, que son las más grandes en sistemas de nube, aunque evalúenlo ustedes también, pues dependiendo de lo que tengan, usan sistemas como por ejemplo, certificaciones como el Privacy Shield. ¿El Privacy Shield qué es? Pues fue la certificación que le exigió la Unión Europea a Estados Unidos para trabajar temas de datos personales de ciudadanos europeos en Estados Unidos. Entonces, digamos que ese tipo de certificaciones, y más que en estos momentos se me olvidan SOC 1, SOC 2, bueno, en fin, todas esas certificaciones hacen que los sistemas de nube sean bastante robustos, yo diría que son buenos desde el punto de vista de seguridad, pero que sean buenos no quiere decir que yo no tenga unas medidas de seguridad, porque acuérdense, los atacantes no, o sea, en el momento que perpetren la red de Microsoft, de Office 365, pues van a vulnerar. Piensen ustedes cuántos correos electrónicos están en Office 365 o en G Suite o en cualquier otro servicio de nube, pues sería el horror, sería una catástrofe mundial, ¿sí? Si eso llega a pasar. Pero, ¿qué se hacen los atacantes? Ir a esa puerta de entrada, que es como el control de acceso, lo que les decía, la puerta de entrada, y cuando yo tengo unos malos controles de acceso, unas malas medidas de acceso, pues ahí es donde yo puedo aprovecharme y vulnerar la seguridad de eso. Además, si yo doy acceso a través de enlaces o dando clic en enlaces, entonces digamos que hay muchas variables que yo debo tener en cuenta para aplicar controles. Entonces, la respuesta es sí, los sistemas de seguridad, los sistemas de nube ofrecen un nivel de seguridad alto, pero que ofrezcan los niveles de seguridad alto no quiere decir que yo pueda hacer lo que se me antoje en la nube, ¿sí? Porque yo, gestionando la nube, puedo abrir brechas de seguridad. Listo, Clau, no sé si sacamos un más que tenemos por acá en el canal de YouTube. Y tengo una pregunta de Valentina Monroy. Yo me uno a esa pregunta con total entusiasmo. Valentina Monroy pregunta, ¿es recomendable tener a cada cosa o tenerle a cada cosa su contraseña o tener una súper difícil y súper general? Muy buena pregunta. Pues primero, para hacer una contraseña general, uno tiene que tener sistemas que se conocen como el single sign-on, ¿sí? Que con una sola contraseña tú abras todo y que te actualice todas las contraseñas en todo lado. ¿Sí? Entonces, digamos que eso, pues es ideal, es muy bueno. ¿Sí? A mí personalmente me gusta una muy buena contraseña que me abra todos los sistemas, ¿sí? Pero muy buena contraseña. ¿Sí? Y además unas buenas políticas como unos cambios de contraseñas periódicos que no están mal, aunque muchos lo critican, el tema de que no es ya es una medida, digamos que actual o de alguna manera reciente porque tenemos el OTP, pero me parece que podría ser una muy buena contraseña con un doble factor de autenticación, por lo menos al celular a través de mensaje de texto o algo así. Entonces sería muy bueno, preferiría eso, pero si ya definitivamente no se puede, es decir, ni siquiera hoy en día tú tienes tu clave de Instagram y hablo de esto para las empresas que hacen mucho comercio por Instagram o algo así. Sabemos que esas plataformas hoy en día se volvieron de comercio electrónico también. Si tú tienes tu clave de Instagram, tu clave de Facebook, tu clave de TikTok, porque por ahí ya estoy viendo que en TikTok también están ofreciendo eso, ¿sí? Entonces, pues eso no se puede unificar. ¿Sí me entiendes? Entonces, digamos que ahí yo recomiendo, por ejemplo, en el modelo de contraseñas que les decía, el de C4Go, ahí pues sí el factor de sí es pues la letra del sistema de información. Entonces digamos que ahí ya se aplica una contraseña fácil que se acuerda todo el mundo, pero simplemente le cambio la letra del sistema al que se la voy a aplicar. Entonces así digamos que estoy unificando como las dos cosas que está pidiendo, pues que están en la pregunta que me haces mi estimada Diana. O sea, yo a mi modo de ver recomiendo una muy buena contraseña, ¿sí? Pero si le puedes meter ojalá el factor de sí, sería lo mejor. Ok, por acá hay una pregunta también. Nos hace
un usuario que está identificado como Conectividad Global Agencia de Medios. Dice, ¿cuáles son los datos personales que son de alto riesgo para hacer una base de datos? Dice nombre, cédula, dirección física y digital, teléfono, nombre de familia en primer grado. Entonces él da como unos ejemplos, pero pregunta puntualmente cuáles son los datos personales que son de alto riesgo. Pues mira, los datos personales que son de alto riesgo, en estos momentos, si mi memoria no me falla, bueno, están definidos en la ley 1581 en el artículo 6 o 5, no me acuerdo exactamente ahorita, 6 creo que es, y son definidos como datos sensibles. Los datos sensibles, para que ustedes entiendan bien qué es un dato sensible, ¿sí? Pues la ley ahí pone, ¿sí? Son los relacionados con la religión, con el sexo, con la inclinación política, obviamente la inclinación sexual ahí está, el tema de la raza, el tema de, bueno, perdón, la raza no, son los datos biométricos, discúlpenme, pero en general un dato sensible, para que nos quede súper claro, ¿sí? Como no solamente desde el punto de vista legal, sino que nos quede súper pedagógicamente claro, un dato sensible es cualquiera que me puede generar discriminación, ¿sí? Cualquiera, ¿sí? Cualquier dato sensible que de alguna manera pueda generar discriminación, cualquier dato personal que me pueda generar discriminación, resulta ser un dato sensible, ¿sí? Entonces es de mucho cuidado eso. Por ejemplo, y eso se los dejo acá, pues, a los abogados de pronto que están, ¿ustedes pensarían que el estrato económico puede volverse un dato sensible? Dependiendo de en qué sistema esté, se puede volver un dato sensible si genera discriminación. ¿Sí? Entonces, ahí hay muchos, o sea, el dato sensible no se puede limitar, y es mi opinión personal, ¿sí? No se puede limitar a los datos que menciona la ley, religión, sexo, temas políticos, inclinaciones políticas, que son datos sensibles, sino que puede ir mucho más allá, ¿sí? Porque dice que cualquier otro que pueda generar discriminación, dice la ley. Entonces, ojo, en realidad el problema está en que haya un dato que genere discriminación. Esos son los de muchísimo cuidado. Ah, perdón, los datos médicos se me estaban pasando. Disculpen. Eso te iba a decir. Claro. Hay temas de datos médicos, como de pronto enfermedades de los pacientes o de la persona, si tiene algún dictamen médico que no, pues digamos que no se puede compartir. Eso también es súper importante porque es un dato sensible que, como tú lo dices, puede causar discriminación también en algunos Sin espacios, en duda. algunos momentos. Pero Bueno, fíjate pues muchas gracias. pero fíjate, Diana, que lo que logré el objetivo. No mencioné el dato médico como sensible, pero tú de una vez lo asociaste porque te dije que generaba discriminación. Entonces, en general, lo que yo quiero que se lleven es eso, que cualquier dato que genere discriminación es un dato sensible. Sí, ya ustedes pueden decir al médico, por supuesto, los datos médicos son datos sensibles. Entonces, es para que ustedes puedan de alguna manera catalogar o clasificar su información. Bueno, Gracias Claudio, a yo creo que ustedes. doy por terminado por acá como el espacio de preguntas. Nuestra audiencia en YouTube, que muchas gracias, qué excelente presentación, Byron, que muy No, gracias a completo, que ustedes. muy claro. Entonces, por este lado, súper chévere. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por este espacio y lo que les podamos servir a nuestros emprendedores. Ahí estaremos porque yo soy uno de ellos. Listo. Gracias, Dianis, por compartirnos las preguntas y Byron por darnos esta magistral exposición. A todos los emprendedores que quedaron de pronto con alguna inquietud todavía, ahorita les compartimos el correo electrónico de Byron, pero no se abrumen con tanta información. Tratemos de identificar las cosas principales que debemos implementar en nuestros emprendimientos y se van a dar cuenta que esto es un proceso de aprendizaje progresivo donde la práctica también nos va a dar retos que vamos a poder usar la información que pronto ahorita no vemos necesariamente tan aplicable toda. Y pues antes de cerrar formalmente la sesión, quisiéramos hacer como un pequeño repaso y recorderis de lo que es el consultorio para el comercio electrónico, buscando atender algunas consultas que hemos estado recibiendo a través del chat y de los correos electrónicos. El consultorio tiene una oferta permanente que ya está activa en las dos líneas, esta que es de preparación
en donde estamos realizando este seminario, el cual es certificable. Ya les vamos a recordar la condición de certificación, que esencialmente está relacionada con la presentación y superación exitosa del test, y la convocatoria a empresas y emprendimientos para recibir un proceso de diagnóstico y asesoría con una red de expertos voluntarios. Toda la información sobre el seminario está en este mismo enlace. Puede que lo hayamos consultado al principio para inscribirnos y no lo hayamos tenido que volver a consultar, pero los invito a hacerlo porque así como en la parte de arriba podemos encontrar rápidamente si de pronto un día se nos embolató el correo o no lo vimos, pueden buscar rápidamente el módulo y ahí lo que les va a pedir es ingresar más sencillamente, pueden volver acá, pero además quiero llamar la atención sobre esta etapa de grabaciones de los eventos, donde se van generando automáticamente las capacitaciones. Hemos cargado la capacitación que tuvimos la semana pasada extraordinariamente en Teams, como el módulo 4. Como no es directamente en la plataforma, pues no se los deja reproducir directamente, sino que les pide descargarlo. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, en caso que no lo puedan descargar por temas de conectividad o diferentes motivos que pueden impedir esta descarga, se los podemos compartir a su correo electrónico el enlace que está en YouTube para que puedan ver, pero es la excepción, es ese módulo que está en ese mecanismo. Los demás módulos, tanto previos como los siguientes, la invitación es que los consultemos directamente acá para que no tengamos que tener muchos más sitios de consulta o repositorios. Esta mañana validamos y efectivamente había un error que no permitía descargar estos módulos, pero en este momento ya todos se pueden descargar por si necesitan verlos y repasarlos varias veces. Entonces es el enlace que les acaba de compartir Diana a través del chat, pero por si necesitan, tómenle una captura de pantalla o tomen nota en un cuaderno para que puedan ubicar fácilmente toda la información del seminario que está allí. Con relación a la certificación, hemos recibido múltiples consultas a través de correo electrónico. De hecho, también tenemos personas que nos escriben dentro del chat que nos confirman su asistencia. Automáticamente Webex nos permite tener el listado de participantes y a través de YouTube también podemos monitorear. Lo importante, más que no se estresen de pronto por si estuve un ratico acá y estuve un ratico allá, o de repente no logré conectarme un día y lo que hice fue ver el video, no se estresen por eso. El módulo busca este espacio abierto también para que podamos hacer las preguntas, tener la experiencia en vivo, digamos que acostumbrarnos a este proceso de compartir este conocimiento, pero la forma de certificación va a depender directamente de que presenten y aprueben exitosamente el test. Entonces, este test va a tener preguntas de todos los módulos. De hecho, es que recomendábamos participar en mínimo 9, no porque fuéramos a hacer preguntas solamente de 9, sino porque con 9 podrían responder eventualmente la mayoría de inquietudes. Pero es importante saber que, como se han dado cuenta, cada módulo en sí mismo tiene una cantidad de información amplia. Siempre nos quedamos cortos, por más que hemos contado con la disponibilidad de todos los talleristas y a veces se nos va un poco, a veces más del tiempo, pero pues es importante que veamos los videos, hagamos las preguntas, quedemos como muy conectados y por eso es que los invitamos a consultar este enlace para que puedan participar en vivo, aunque les decía, el proceso es flexible para que eventualmente también puedan ver las grabaciones. El cronograma, acabamos y nos faltan todavía desarrollar los siguientes 7 módulos con relación a la programación todos los días, a excepción de las sesiones son a las 4:30. Los jueves, nuestra universidad tiene una sección de Infórmate con la rectora, que es a las 4:30, y por supuesto todos los de la universidad no nos queremos perder esos espacios y por eso no hacemos las actividades compitiendo en horario. Pero son los únicos días, entonces para que de alguna manera nos programemos y no percibamos de pronto que es que hoy me cambiaron el horario, sino que no, los jueves tenemos el horario diferente. Entonces, digamos que estas son como las reglas generales que queríamos repasar y o aclarar de pronto para quienes no habían podido escucharlas antes con relación al seminario, y le doy la palabra a Dianis para que nos aclare pronto, nos cuente y nos aclare pronto sobre la convocatoria que tenemos abierta a empresas para recibir asesoría en el consultorio. Gracias, Clau. Bueno, un repaso súper rápido sobre nuestra convocatoria.
es una convocatoria que está disponible en nuestra plataforma e-commerce.universidadean.edu.co, donde buscamos acompañar a hasta 30 emprendedores o empresarios que tienen una iniciativa enfocada al e-commerce. Dice, bueno, yo voy a arrancar o estoy arrancando o ya estoy vendiendo en canales digitales y me interesa recibir un acompañamiento de expertos, de asesores especializados en alguno de los eslabones de la cadena de valor del comercio electrónico, o quiero saber por dónde arrancar. Entonces, en nuestra plataforma, que está ahí en la pantalla, ustedes, ingresan a la plataforma, crean una cuenta, crean un usuario. Una vez hayan creado ese usuario, su perfil, les aparece lo que se llama diagnóstico. Y ese diagnóstico, ustedes una vez lo realicen, les va a arrojar un puntaje. Ese puntaje es como el puntaje en el nivel de madurez en el que se encuentra su iniciativa de comercio electrónico. Los emprendedores o las empresas que logran sacar un puntaje mayor a 65, quedan en nuestro banco de elegibles para poderlos acompañar. Entonces, cogemos como las 30 primeras empresas o emprendedores que lograron los mayores puntajes según el diagnóstico que realizaron. Aquí, que es muy importante, que nosotros vamos a estar realizando este tipo de ejercicios. Si sacó un puntaje menor a 65, van a ver que ahí los invitamos a que realicen un proceso también de formación en la plataforma de empresario digital del Ministerio de Tecnologías. Entonces es muy importante porque este es un camino, es una ruta, y nosotros pues queremos estar ahí acompañando a los emprendedores y a los empresarios que tienen en miras el comercio electrónico como un canal viable, posible y monetizable en sus negocios y en sus empresas. Así que estamos atentos. Cualquier inquietud adicional también está el correo e-commerce@universidad.edu.co, y súper bienvenidos a este proceso. Gracias, Clau. A todos, ya con esto cerramos formalmente nuestro módulo 5 y los esperamos mañana para el módulo 6, que vamos a tener acerca de pasarelas y medios de pago, donde nos va a acompañar Hanco Loaiza, quien además hace parte del equipo del consultorio para el comercio electrónico como líder metodológico. Entonces, para que nos acompañen en esta sesión, donde pueden ir preparando también sus inquietudes para que las vayamos desarrollando durante el tema. Muchas gracias a todos y feliz noche.